Bueno, hoy día voy a terminar este mini curso. Eh, bueno, primero, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla ahora, antes de comenzar. Hoy ya voy a hablar sobre el formalismo de espinores puros. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, la primera lecture fue formalismo de RNS, ¿no? Y la segunda lecture ha sido formalismo de Green-Schwarz, ¿verdad? Hoy día voy a hablar sobre el formalismo de espinores puros, que, como ya expliqué ayer, tiene las ventajas del formalismo RNS y Green-Schwarz y no las desventajas, lo que nos hace, o lo que lo hace, perdón, promisorio para calcular amplitudes y estudiar otros aspectos de la teoría de cuerdas. ¿Ok? Bien, entonces, antes de comenzar con el formalismo de espinores puros, voy a hablar un poquito de la formulación en el superespacio de Super-Yang-Mills en 10 dimensiones. ¿Ok? Eh, Bien, entonces para eso voy a introducir la noción de superespacio. Ya he hablado un poco sobre eso cuando he estudiado la superpartícula de Green-Schwarz, por ejemplo, o la supercuerda de Green-Schwarz con n igual a 2, ¿no? Con dos supersimetrías. Pero para ese tópico de Super-Yang-Mills en el superespacio solamente va a ser necesario n igual a 1, ¿ok? Ah, Bien, entonces lo primero que uno hace es introducir el superespacio, que como ya mencioné antes, es básicamente las dos coordenadas x, m y teta alfa, ¿no? M va de 0 a 9 y alfa va de 1 a 16, ¿no? Estas coordenadas aquí. Ups, un minuto. Está funcionando. Ok, voy a usar esto. Entonces, estas coordenadas de aquí, ¿ok? Um, y uno introduce los generadores que están en la ecuación 127. Esta partial alfa es la derivada con respecto a teta alfa y partial m es la derivada con respecto a xm. ¿Okay? Uno puede calcular el anticonmutador de estos. Estos son fermiones, ¿no? O sea, anticonmutan. Eh, y bueno, el anticonmutador te da algo proporcional al partial m, ¿no? Entonces a esta álgebra la vamos a llamar álgebra de supersimetría. ¿Ok? Resulta que uno puede definir estos operadores de alfa ahora con el signo opuesto. Nótese la diferencia entre la ecuación 127 y 128. El signo aquí es menos, ¿verdad? Y abajito es más. Entonces uno calcula que esa definición en el signo, ¿no? O sea, ese cambio en el signo hace que este de alfa anticomute con el Q alfa, ¿no? Y cuando uno calcula el álgebra que satisfacen estos generadores de alfa, uno encuentra que es el mismo que el álgebra de supersimetría, pero ahora con un signo más. ¿Ok? Bien, entonces estos objetos van a ser importantes para definir Super-Yang-Mills en el superespacio. ¿Ok? Ahora, tal vez se preguntan por qué estoy estudiando esto primero, ¿no? Ok, entonces voy a explicar. Lo que sucede es que cuando estudiamos la formulación de espinor puro, vamos a ver que lo que uno va a encontrar cuando uno requiere la condición de estado físico, que es básicamente que las wave functions sean partes de la cohomología, ¿no? Del operador BRCT que ya vamos a estudiar en unos minutos, vamos a encontrar las condiciones en el superespacio que vamos a aprender justamente en esta sección. ¿Okay? Por eso es importante estudiar primero esto, porque vamos a ver que Super-Yang-Mills se puede describir de una manera compacta en el superespacio y esas ecuaciones compactas van a ser encontradas en la formulación de espinor puro. ¿Okay? Entonces, por eso es importante estudiar primero esto. Obviamente hay otras teorías también que admiten formulación en superespacio, ¿no? Supergravedad, por ejemplo, tipo 2A, tipo 2B, tipo 1, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces ese es el motivo por el cual estoy introduciendo estas herramientas. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que voy a introducir son los que se llaman los field-binds. Probablemente los que ya han estudiado relatividad general saben que hay una formulación de GR que es usando los field-binds y las spin connection, ¿verdad? Usualmente esto se introduce cuando uno quiere describir spines, ¿no? O eh, campos con índices espinoriales, ¿no? Entonces, como voy a tener ese tipo de campos aquí, es natural introducir estos campos, pero ahora en el superespacio y por eso se llama superfield bands, ¿ok? Entonces, estos field bands satisfacen esta relación de ortonormalidad, ¿no? Tengo, por ejemplo, el field band EAM y su inversa EMA satisfacen esta relación que está aquí y también en el sentido inverso, ¿no? Cuando contraigo los índices A me da este delta NM, ¿no? Estoy trabajando en el flat superspace, entonces no hay mucho problema. Cuando uno trabaja en el superespacio curvado, uno tiene que tener cuidado con los índices del espacio tangente o con los índices del espacio curvo, pero
En el caso de Superamils es bien simple, así que no me voy a preocupar con esas sutilezas, ¿ok? Bien, entonces voy a definir, o bueno, voy a escribir de forma compacta esta ecuación 128, ¿no? De esta manera. Y voy a escribir el Filbine en esta ecuación de esta manera. O sea, la derivada con índice A va a ser igual a LAM multiplicado por los partial n, ¿no? Los partial n es el partial alfa y el partial m que está aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, usando la inversa de esa matriz para el Filbine, voy a definir esta base uniforme que está acá. ¿Ok? Voy a multiplicar los diferenciales de las coordenadas en el superespacio. El ZM representa la coordenada en el superespacio, o sea, el XM y el teta alfa, y lo voy a contraer con un índice de la matriz inversa del Filbine. ¿Ok? Bien, entonces uno puede calcular usando las definiciones que di atrás, ¿no? Estas definiciones de aquí, por ejemplo, uno puede calcular la matriz EAM y puede encontrar su inversa, ¿no? Entonces resulta que esta es la matriz EMA que va a entrar en la definición 130, ¿ok? No es difícil de calcular esto. Y usando estos Filbine es que voy a encontrar o voy a describir a Superyamis en el superespacio, ¿ok? Eso está relacionado porque al final vamos a ver que transformaciones de coordenadas en el superespacio realmente son simplemente transformaciones de gauge en la teoría, ¿ok? O perdón, transformaciones de supersimetría, perdón, ¿ok? Entonces, transformaciones de coordenadas en el superespacio se van a reflejar en transformaciones de supersimetría en la teoría. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es como hacemos en una teoría gauge usual, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con super cosas, ¿no? Entonces, vamos a introducir la superderivada covariante, que es básicamente la diferencial exterior usual, más este supercampo A que está aquí, ¿no? Por eso que le he puesto esta notación de la con esta notación especial, ¿no? Porque representa un supercampo. Un supercampo es una función de las coordenadas del superespacio, ¿no? Así como un campo es una función de las coordenadas, un supercampo es una función de las coordenadas, pero en el superespacio. Eh, bien, entonces, como estoy introduciendo una teoría gauge, pues como hacemos en el caso usual también, este A va a ser evaluado en el álgebra de Lie de un cierto grupo, ¿no? Ese grupo lo vamos a elegir después, pero en principio es arbitrario. ¿Okay? Y usando la definición usual también de field strength, ¿no? El F mu nu, que los que han estudiado electromagnetismo, pues definimos el super field strength de esta manera, ¿no? Este wedge es el producto exterior, ¿no? Yo creo que algunos están familiarizados ya, es simplemente un producto antisimétrico y este diferencial es un operador que está elevando el grado de la forma, ¿no? Este A es una forma, es una conexión uniforme, ¿no? Bien, entonces no es difícil demostrar, ¿ok? Que este nabla, como lo definí atrás, déjenme aquí poner otra vez este nabla de aquí, cuando se deja que él actúe sobre el F, uno puede mostrar, no es difícil mostrar que el nabla F da cero, ¿ok? Y esto van a ser las super Bianchi identities. Bien. Um, y como dije entonces antes, voy a usar esta base de unoformas EA, EB para describir mis supercampos en el superespacio. Entonces, por ejemplo, el supercampo 2 forma F se puede escribir de esta manera, como la ecuación 135. Y cuando tengo cuidado cómo es que actúa la derivada exterior sobre la base y sobre las componentes, encuentro que obtengo el término usual, que es este de aquí, ¿no? Como si fuera el caso usual en el espacio ordinario, pero tengo ahora esta corrección de aquí. Esta corrección de aquí se llama torsión, ¿ok? Y está relacionada con la derivada exterior de la base uniforme que estoy introduciendo, ¿ok? Uno puede calcular, obviamente usando la fórmula explícita, ¿no? Aquí, esta matriz, ¿no? Eh, y uno encuentra que la única componente que no es cero para el TA está dada por esta expresión de aquí abajo, T alfa beta M, dos índices espinoriales abajo y un índice vectorial arriba. ¿Ok? Y esto se llama, bueno, la torsión en el superespacio plano, ¿no? Entonces, esta es la primera diferencia, digamos, que uno puede ver con el caso usual, porque en el caso usual uno no tiene torsión, ¿no? Cuando digo caso usual me refiero al espacio ordinario, sin supersimetría, ¿no?
Sin embargo, aquí, incluso en el superespacio plano, ya vemos que hay una torsión. ¿Ok? Y este término es importante. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Bien, entonces lo que hacemos ahora es expandir las identidades de Bianchi. ¿Ok? Pero antes de hacer eso, primero déjeme expresar las componentes del field strength o del superfield strength. ¿Ok? Uno puede expandirlo Aló, usando... aló, 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 Max. ¿Sí? Aló, Max. Ujú. Una consulta ahí. Esa torsión que es debida simplemente a la introducción del superespacio, ¿no? De los field lines, sí. ¿Cierto? Ujú. Ahí, ¿cómo geométricamente? Bueno, no es fácil intuir, ¿no? Porque en geometría diferencial se puede, geométricamente se puede interpretar, ¿no? Como una torsión, como siendo, tú haces un transporte paralelo y hay un defecto ahí, es la torsión. Aquí, ¿cómo hay alguna forma de visualizar así? No sé, De interpretar, visualizarlo digamos, geométricamente. geométrica, ¿no? Mm, bueno, Ah, no es fácil. ok, yo supongo, bueno, si uno usa la definición usual de torsión, uno encuentra que no es cero, ¿no? Entonces, esa sería la primera respuesta. Ahora, geométricamente, supongo que hay una interpretación parecida, pero en el superespacio. Eh, no tengo una Sí, buena sí. respuesta ahorita, pero supongo que sí la hay, ¿no? Sí. Ok, Ujú. ya, ya, Ok, ok, cierto. sí. Um, bien, entonces, Esa, esa, sí, esas, ciento, disculpe. esas 136, de nuevo ahí para interrumpir un poco. El último término es debido a torsión, ¿cierto? Ujú. Sí. Ya, ahora el penúltimo término, eso de ahí, porque ese de ahí tampoco aparece, pero en el caso usual, ¿no? Ese aparece solamente un conmutador de la derivada covariante, ¿no? Usualmente, ¿no? No, sí aparece, Ese porque penúltimo término es este penúltimo término es la parte el no padrastro. lineal del field strength, claro. Ujú. Eh, Ya, ok, ok, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. sí, Ok, entonces ok, ya, ya, perfecto, estos dos términos cierto. básicamente tienen su análogo en el caso usual, ¿no? En el caso con supersimetría solamente ese es el término nuevo, ¿no? En el caso plano. Y bueno, como dije, vamos a llamarle a esto de supertorsión. Esta torsión juega papel importante después cuando uno describa teorías más generales, ¿no? Como digo, supergravedad, por ejemplo, donde la supersimetría es local, por ejemplo, ¿no? Entonces, las condiciones en las componentes de la torsión son importantes para describir a la teoría, para ponerla on shell, por ejemplo, ¿no? Bien, ya vamos a llegar ahí. Voy a hablar un poco de constraints convencionales y dinámicos y ahí van a entender un poquito mejor el rol de la torsión en describir teorías en el superespacio. Bien, entonces ahora estábamos aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora estoy exponiendo el field strength en componentes y como dije antes, es básicamente lo mismo que uno tiene en el caso ordinario, obviamente ahora con los índices secundariales porque estamos en el superespacio y este término extra que viene de la torsión, ¿no? Podemos escribir esto de una manera más compacta y esta manera más compacta está dada por las ecuaciones 140 a 142, obviamente tomando en consideración esta corrección que viene de la torsión, ¿ok? Bueno, pueden notar que esta definición, por ejemplo, es la definición usual en el espacio ordinario, ¿no? Entonces, más o menos ahí ya da para ver la generalización del espacio ordinario al superespacio, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a resolver las Bianchi identities. Las Bianchi identities que están en mi previous slide aquí, esta de aquí, uno la expande en componentes usando las mismas ideas que desarrollé en la ecuación 135, usando la torsión, etcétera. Y las componentes se leen así, como está en la ecuación 143. Miren que la torsión otra vez entra aquí. Esto es diferente que el caso ordinario, donde solamente era el nabla antisimetrizado con FMN, ¿no? Y eso te daba cero. Bien, entonces en el superespacio hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces en componentes, esta ecuación 143 se ve como aquí, de 144 a 147. Tenemos 4 ecuaciones a ser resueltas, ¿ok? Y la torsión siempre está ahí presente, miren aquí. ¿Ok? Tenemos esta de aquí última, que bueno, básicamente ya los que ya han llevado su curso de electromagnetismo seguramente recordarán que es la Bianchi Identity usual, ¿no? Pero ahora en el superespacio, claro.
Pero tenemos otras ecuaciones también, entonces la pregunta es, ¿qué significan estas ecuaciones? ¿Cómo las resolvemos, no? Bien, entonces para eso voy a introducir las nociones de conventional constraints y dynamical constraints. Entonces, voy a comenzar con el conventional constraint. Su propio nombre lo dice, es convencional, o sea, uno lo escoge, ¿no? Pero tiene una, ¿cómo se puede decir? Tiene una explicación o una interpretación física y lo voy a intentar explicar ahora, ¿ok? Voy a hacer un poquito de representaciones de grupo, así que para los que ya han llevado les va a ser más fácil. Para los que no, si tienen preguntas, me detienen y las voy a intentar responder. Entonces, el conventional constraint para Super Yang-Mills va a ser dado por esta condición de aquí. Voy a hacer que la matriz gamma 1 forma aniquile a la componente espinorial o de baja dimensión del filestren F alfa beta. ¿Okay? ¿Y por qué impongo eso? Bueno, hay una explicación para eso. Bien, entonces, para intentar entender eso, vamos a expandir el F alfa beta en términos de representaciones irreducibles en 10 dimensiones, que como son dos índices espinoriales y son bosónicos, o sea, perdón, ellos conmutan, ¿no? Eso es por la conmutación de la base, ¿no? Eso es E alfa, E beta, ellos conmutan. Entonces, estas componentes conmutan también. Eso implica que aquí hay una simetrización de los índices. Entonces, ¿cuáles son las matrices gamma o las P-forms en 10D que son simétricas? Y bueno, solamente es la 1 forma y la 5 forma. Aquí falta un índice beta, es un typo también. Entonces es gamma m alfa beta y gamma m npqr alfa beta. ¿Okay? Y los estoy contrayendo con los vectores porque obviamente al lado izquierdo solamente tengo índices espinoriales. Entonces tengo una representación vectorial y tengo una representación 5 formas Ceph dual, ¿no? Eh, bien, entonces esa es la primera descomposición. La segunda descomposición es esta que está aquí en 149, la segunda ecuación, es un vector spinor, ¿verdad? Pero uno sabe que un vector spinor se puede descomponer en una parte gamma traceless, F tilde, y una parte espinorial con la quiralidad opuesta del vector spinor original, que es lo que están viendo aquí explícitamente. Aquí está la gamma traceless part y aquí está la matriz gamma multiplicando un spinor W beta. Ok, ahora lo que voy a hacer va a ser expandir este FM, que es un vector en el superespacio, por eso que tiene la notación especial que estoy usando aquí. Y cuando yo expando en términos de teta, porque es una función de x y teta, encuentro que en la componente lineal en teta también aparece un vector spinor. Miren, este tiene la misma estructura inicial que esta de aquí, que esta variable de aquí o que este campo de aquí, ¿no? Entonces él también se puede expandir como una parte gamma traceless y como una parte espinorial con la quiralidad opuesta. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos a priori que el contenido de Super-Yang-Mills solamente tiene un gluino, ¿verdad? No tiene dos gluinos, solamente tiene un gluino, que es el superpartner del gluon, ¿verdad? Entonces, tenemos que matar uno de los gluinos, o el que está aquí, porque aquí también hay un gluino cuando uno expande en teta, obviamente. Este es un supercampo espinorial, entonces la componente 0, por ejemplo, va a tener un espinor. Y aquí también hay un espinor, como digo, cuando uno expande en términos de la parte gamma traceless y de la parte espinorial, aquí va a haber otro espinor. Y las dimensiones de masa son las mismas. Entonces, uno tiene que irse, ¿verdad? Bien, sucede que uno puede hacer eso redefiniendo tus campos o imponiendo este conventional constraint, ¿no? Entonces, en este slide, bueno, explico básicamente lo que he dicho en palabras ahora, ¿no? Que va, bueno, este conventional constraint básicamente lo que está haciendo es reduciendo el número de fermiones a uno, ¿no? Lo que antes había, lo que antes uno encontraría, por ejemplo, en el espectro dos fermiones, ahora uno va a encontrar solamente uno debido al conventional constraint. Y como digo en mi segundo ítem aquí, esto es equivalente a hacer una redefinición de campo, ¿no? Y esta redefinición está dada por este segundo término aquí en la parte bosónica del superpotencial, ¿no? Entonces, este constraint no está poniendo nada on shell, o sea, no es un constraint físico, solamente es, ¿cómo se puede decir? En regla práctica es una redefinición de campos, ¿ok? Y el constraint dinámico, que es el otro tipo de constraint que uno también tiene, es si va a poner una condición física. Él me va a dar o va a poner a la teoría on shell, me va a dar las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Entonces, en el caso de Super-Yang-Mills, el constraint dinámico se lee como la ecuación 151, es que la 5 forma tiene que matar al F alfa beta, ¿no?
Bien. Si uno pone juntos los constraints convencional y dinámico, o sea, la 5 forma y la 1 forma yendo para 0, como ya dije, F alfa beta, como es simétrico en alfa y beta en 10D, solamente tiene esta descomposición. Pero si sus dos términos en la descomposición son 0, eso implica que el objeto entero tiene que ser 0. Entonces, el resultado final es que este constraint, 152, es el constraint que me va a dar super Yang-Mills en el superespacio. Este es el constraint que tengo que usar para resolver mis ecuaciones de movimiento. ¿Okay? Entonces, lo que ahora voy a hacer es poner este constraint, f alfa beta igual a 0, en mis Bianca identities que tenía aquí, 144, 45, 46, 47. Por ejemplo, este término se va a ir, ¿no? Ya pueden ver aquí este término también. Y voy a usar esta descomposición que les he explicado en 149, esta de acá en particular, este M alfa en función de una parte gamma 3 y un espinor con la quiralidad opuesta, ¿ok? Entonces vamos ahí. Las Bianca identities se simplifican a esto, como ya les expliqué, los primeros términos se van en las primeras dos ecuaciones, ¿ok? Y usando, por ejemplo, la ecuación 153 y la descomposición que les he dicho del FM alfa en función de una parte gamma 3 y de un espinor, uno puede ver que la parte gamma 3 tiene que ser 0. Cuando uno usa la identidad que mencioné ayer cuando estudiamos la cuerda de Green-Schwarz, que la contracción de dos matrices gamma con tres índices simétricos, con tres índices espinales simetrizados, eso da 0. Cuando uno usa esa identidad, este término de aquí se va y por lo tanto no hay ninguna condición sobre este término y solamente queda este término. Entonces, la ecuación 153 aquí me está diciendo que ese primer término tiene que ser 0, o sea, la parte gamma 3 tiene que ser 0. Por lo tanto, f mi alfa solamente se escribe así, como lo que está aquí. Esa es la primera conclusión de la primera ecuación. ¿Okay? O sea, en otras palabras, esta ecuación resuelve la primera ecuación. Bien, ahora voy a usar la siguiente ecuación, 154, para obtener más información sobre mi teoría en el superespacio. ¿Ok? Sucede que la ecuación 154 me va a dar una relación entre W alfa y FMN. Y para ver eso, lo que tengo que hacer es descomponer, ¿ok?, la derivada covariante actuando sobre el W, como en la ecuación 159. Aquí tengo un índice antiquiral y un índice quiral. Entonces tengo que descomponer en las representaciones irreducibles de un producto tensorial dado por un espinor quiral y un espinor antiquiral. Y resulta que esa descomposición se lee como está aquí, ¿no? Como esta 0 forma, esta 2 forma y esta 4 forma, ¿no? Contraído con sus respectivos tensores. Bien, cuando uno usa la ecuación 154 y uno usa la ecuación 159, resulta que uno puede demostrar que lo que uno tiene que hacer aquí básicamente es esta simetrización de alfa y beta, como dije antes, tienes que expresarlo en función de una 1 forma y de una 5 forma, ¿no? Entonces resulta que la 1 forma, la parte 1 forma de esta ecuación me va a decir que C tiene que ser 0 y que FMN tiene que ser proporcional a CMN, donde CMN está dado aquí. ¿Ok? Y la parte 5 forma va a imponer que esta parte 4 forma tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es cómo es que estas ecuaciones nos dan la información para después ver que realmente ellos describen super Yang-Mills, ¿ok? Estas ecuaciones son las ecuaciones en el superespacio. Probablemente no es tan obvio de ver que super Yang-Mills, pero ya vamos a ver que estas ecuaciones van a implicar las ecuaciones usuales de super Yang-Mills. Entonces, estoy resolviendo cada ecuación separadamente, ¿ok? Entonces, esto implica que esta derivada covariante actuando sobre W solamente tiene esta contribución. Bien. Esta ecuación, a su vez, implica que el n más unésimo término en teta, por ejemplo, del W alfa, está relacionado con el enésimo término en teta en FMN, ¿no? Acuérdense que este nabla alfa es una derivada covariante, ¿no? En alfa, o sea, tiene de alfa más alfa, pero de alfa es derivada con respecto a teta alfa. Entonces, las componentes
de un grado mayor en teta están relacionadas con las componentes de un grado menor en teta, digamos, ¿no? O sea, n más 1 en teta está relacionado con n en teta aquí. ¿Ok? Bien. Entonces uno puede usar ahora la ecuación 155, esta ecuación de aquí, ¿ok? Para demostrar que no habrán campos nuevos apareciendo en la expansión en teta. Porque uno podría preguntarse, bueno, si uno expande en teta, uno tiene 16 tetas fermiónicos. Entonces, en principio puedes expandir en una serie, o bueno, en una serie no, en una expresión de 16 términos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que no va a aparecer un nuevo campo en teta a la 15 o en teta a la 13, ¿no? Bueno, resulta que uno puede usar la ecuación 155 con cuidado, ¿no? No estoy diciendo que sea trivial, pero uno puede usar esta ecuación para demostrar que no habrán nuevos términos apareciendo. Todos los términos están determinados por las primeras componentes de W y de Fmn, y los términos que aparecen en derivada superior, perdón, en términos superiores en teta, básicamente son las derivadas de estos campos, ¿ok? De estos campos que aparecen en los órdenes más bajos. Finalmente, la ecuación 156 es apenas la identidad de Bianchi usual, esta ecuación de aquí. Y lo que ella me dice para los términos superiores en teta simplemente son identidades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para teta al cuadrado uno encuentra que básicamente esta ecuación de aquí es 0 es igual a 0. Es una identidad, ¿no? Y así encuentra para los otros términos. Eh, entonces, hasta ahora hemos visto que eh, estas ecuaciones que están aquí, ¿ok? Básicamente lo que me están diciendo es que Fm alfa tiene que ser expresado así, como está en la ecuación 157, y nabla alfa W beta tiene que ser expresado como está aquí en la ecuación 160. ¿Okay? Bien, ahora para encontrar las ecuaciones de movimiento usuales, lo que voy a hacer es usar el álgebra de supersimetría, ¿okay? Esta álgebra de aquí, y voy a usar las ecuaciones que he encontrado a partir de las identidades de Bianchi. ¿Ok? Entonces, o sea, por ejemplo, esta ecuación también es importante, esta ecuación 157 y la ecuación 160 que dije. Cuando uno usa estas ecuaciones, uno encuentra la primera ecuación 161, que es básicamente la ecuación de movimiento del gluino, pero ahora en el superespacio, ¿no? Es una ecuación de Weyl, bueno, con la derivada covariante, obviamente. Y uno encuentra la ecuación de movimiento para el field strength, pero ahora con este término que proviene de los gluinos, ¿no? Y estas son las ecuaciones de Super-Yang-Mills, ¿ok? Pero ahora, como les digo, está generalizado al superespacio. De forma similar, uno puede describir también Super-Yang-Mills en 10D usando el superpotencial A, ¿ok? Y su transformación de gauge. Obviamente su transformación de gauge es la transformación usual generalizada, ¿no? O sea, por ejemplo, la componente A alfa, este A tiene índices alfa y M. Entonces, A alfa, por ejemplo, la variación de gauge de A alfa va a ser igual a nabla alfa lambda más el conmutador de lambda con A alfa, ¿no? Es la transformación de gauge usual de Super-Yang-Mills, pero ahora generalizada al superespacio, ¿ok? Bien, entonces sucede que después de remover los términos espurios, o sea, por ejemplo, cuando dije este parámetro lambda, ¿no? Lambda también tiene una expansión en teta arbitraria, y uno puede escoger adecuadamente los términos de tal manera que va simplificando, o sea, va removiendo del supercampo a alfa, por ejemplo. Y cuando uno hace eso, cuidadosamente, uno encuentra que alfa tiene, por ejemplo, ok, esto es un gauge particular, ¿no? Obviamente uno puede escribir en otros gauges también, pero en este gauge particular, eh, uno encuentra que la expansión está dada por la ecuación 163. Mire que en AM, bueno, perdón, en teta a la 1, digamos, está el gluón, AM es el gluón, y este chi es el gluino. Ahora, este AM es el campo físico del gluón, ya no es más el campo en el superespacio para el gluón, ¿ok? Este es el campo componente, y este es el campo componente para el gluino. ¿Okay? Y en los términos superiores lo que uno va a encontrar es las derivadas de AM y las derivadas de Chi. ¿Okay? Y eso es todo lo que se va a encontrar con respecto al espectro físico. ¿Okay? Uno puede hacer lo mismo para este supercampo AM, y el primer término va a ser el gluón, el siguiente término lineal en teta va a ser proporcional al gluino, y así sucesivamente. El siguiente va a ser proporcional a la derivada de AM, el siguiente a la derivada de Chi, etc. ¿Ok? Y bueno, ellos satisfacen, como dije, ¿no? Las transformaciones usuales
del, del gluón, para el caso no abeliano, ¿no? Bien, entonces estas es dos maneras de describir super Yang-Mills en el superespacio. Una es usando las identidades de Bianchi y resolviéndolas, y la otra es usando el superpotencial y su transformación de gauge, ¿no? Y en un cierto gauge particular, este gauge que está aquí tiene un nombre, es el HS gauge, y bueno, es muy usado para hacer cálculos en la teoría de cuerdas de pure spinors. Obviamente hay otros gauges también, como dije, ¿no? Este es un gauge particular eh, que, bueno, tiene sus, ¿cómo se puede decir? Sus argumentos del por qué es útil, ¿no? Pero para lo que he mencionado ahora, simplemente es suficiente decir que siempre es posible alcanzar este gauge, ¿ok? Bien, ahora lo que voy a hablar un poco es sobre, ok, sí, lo que dije, ¿no? Que las transformaciones de coordenadas sobre los supercampos en realidad lo que están haciendo es inducir transformaciones de supersimetría en los campos componentes. Y uno puede mostrar eso usando esta regla usual, ¿no? Que la variación del supercampo tiene que ser la acción del generador sobre el supercampo, ¿no? Esto es como en mecánica clásica, ¿no? Cuando uno quiere calcular la variación de un campo, uno calcula simplemente la acción del generador sobre este campo, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso y expande en términos de teta, lo que uno encuentra es que la primera componente de W alfa, que es el chi alfa, acuérdense que el W alfa es el supercampo del gluino, entonces la primera componente de él, que es independiente de teta, tiene que ser el chi alfa, este chi alfa de aquí, que es el gluino, ¿no? Entonces uno encuentra que la variación de chi alfa es nada menos que esta variación de aquí, y esta es la variación de supersimetría cuando uno estudia super Yang-Mills por componentes. O sea, cuando uno escribe la acción como la que escribí, creo que fue en la lecture 1, ¿no? Para estudiar la formulación Batalin-Vilkovitsky, había una acción que yo escribí que era en función del FMN, FMN y los KIs, ¿no? Entonces, ok, voy a regresar rápido para mostrarles eh, esa acción. Aquí, esta acción de aquí. Esta acción de aquí uno puede mostrar que tiene invariancia por supersimetría, por eso que se llama super Yang-Mills, ¿no? Eh, y estas transformaciones de supersimetría se pueden encontrar también a partir de lo que estoy discutiendo ahora, ¿no? Encontrando las transformaciones por coordenadas en el superespacio de los respectivos supercampos. Bien, entonces, déjeme regresar primero. Bien, entonces hasta ahí ha sido la formulación en el superespacio de Super Yang-Mills de forma covariante. Lo que ahora voy a hacer es romper la covariancia e ir al Icon Gauge y mostrarles que las ecuaciones que encontramos en la descripción, o bueno, cuando cuantizamos la partícula de Brin-Schwarz en 10D, recuerden que yo había encontrado unas expresiones ahí que dije que son las ecuaciones en el Icon Gauge de Super Yang-Mills en 10D. Ahora les voy a demostrar que en efecto ya son, porque ellas vienen de esta formulación cuando uno va al Icon Gauge. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Bueno, entonces para hacer contacto con lo que discutimos en la partícula de Brin-Schwarz, lo que voy a hacer primero es abelianizar esto, porque como vimos, la partícula de Brin-Schwarz describe Maxwell y no Yang-Mills, o si quieren, la versión linealizada de Yang-Mills. ¿Ok? Entonces, cuando uno linealiza el constraint dinámico, que básicamente es F alfa beta tiene que ser cero, ¿no? Uno encuentra que la expresión F alfa beta igual a cero básicamente se traduce a esto de aquí, sin el término de interacción ahora, porque obviamente, como dije, es la forma linealizada, ¿no? Bien, entonces ahora uno va para el Icon Gauge. Lo que uno hace o puede hacer básicamente es lo que ya he hecho antes, que es que una de las componentes del momentum, por ejemplo, K+, sea diferente de cero. Entonces, usando la condición de Lorentz, ¿no? De Km a m igual a cero, uno encuentra que a menos tiene que ser cero. Y por lo tanto, estas ecuaciones de aquí, cuando son expresadas en términos de tenores S8, ¿no? Se leen como 168 a 170. Tengo las ecuaciones, perdón, tengo la ecuación para la parte quiral-quiral, para la parte quiral-antiquiral y para la parte antiquiral-antiquiral. ¿Ok? Esto en general es proporcional a menos, pero como a menos es cero, esto da cero. Y también tengo que ahora
escribir el álgebra, ¿no? En funciones de los espinores S8 también. Entonces, cuando hago eso, encuentro, como ya encontré en la partícula de Brin-Schwarz, estas ecuaciones de aquí, ¿no? Para el gauge particular que he elegido para simplificar el análisis. ¿Okay? Entonces, usando esta álgebra y usando esta condición de calibre, esta es la condición de gauge para el superpotencial o para una de las componentes del superpotencial en el caso linealizado, puedo usar esto y esta álgebra para mostrar que la componente A, este small a aquí, es en realidad pure gauge, o sea, la puedo remover usando esta transformación de calibre. ¿Ok? Eso implica que la única componente que me va a quedar es A dot, nada más. ¿Ok? Entonces las ecuaciones se simplifican bastante. Vamos ahí. Entonces la única ecuación que queda va a ser esta de acá. dA dot es igual a la matriz la matriz sigma y esta componente AI, ¿no? Y también las ecuaciones anteriores implican que este supercampo solamente puede ser una función de teta y no de teta barra. ¿Ok? Esas son las consecuencias de las ecuaciones de movimiento. Bien. Ahora puedo usar la ecuación del FM alfa en función del W y otra vez la expreso en el gauge cono de luz y lo que encuentro es la ecuación 173. ¿Ok? Ahora, up to numerical coefficients, obviamente porque eso depende mucho de las convenciones, ¿no? Entonces, si uno ignora los coeficientes que están aquí, la estructura de las ecuaciones es la misma que hemos encontrado en la partícula. Aquí tengo este dA, AI dot, AI, dA, AI, A dot. Ahora vamos a regresar a la partícula, solamente para contarles la historia completa, ¿no? Vamos a la partícula. Aquí. Entonces aquí tengo SA, A dot, sigma I contraído con I, y tengo SA, I y sigma I, A dot contraído con A dot. Estas son las mismas ecuaciones que están en el otro slide, solo que los coeficientes son diferentes porque aquí el álgebra solamente tiene un coeficiente de 1, ¿no? En cambio, en mi slide actual, el álgebra es diferente, ¿no? Pero es solamente por un coeficiente, este coeficiente de aquí, ¿no? Entonces es esperado que haya una normalización diferente, pero la estructura es la misma. Entonces ahora ustedes pueden convencerse de que realmente la partícula de Brin-Schwarz está describiendo super Young-Mills en el icon gauge, ¿no? Bien, entonces con eso se completa la historia de la partícula de Brin-Schwarz. Ok, antes de comenzar los espinores puros, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Si alguien tiene una pregunta puede levantar su mano o dejarla en el chat. Aló, Max. Sí. Esa formulación inicial que hiciste usando los BLB, Instituto de todo, ¿no? Sí. Esa parte ahí, Uh-huh. en el espacio, ¿cómo se llama? En el superespacio. En el superespacio, ahí, Uh-huh. desde el inicio, no hay una formulación lagrangiana o algo así. No, no hay una formulación lagrangiana. Esa es una buena pregunta. No, no hay una formulación lagrangiana para teorías maximalmente supersimétricas. En el superespacio, no hay. Para teorías con menos supersimetría sí hay. Pero para super Young-Mills, por ejemplo, en 10D no hay. Sí, Vamos a ver que se puede formular en el superespacio, pero uno tiene que extender el superespacio, incluir a espinores puros, y en el superespacio de espinores puros sí hay una formulación lagrangiana simple que va a ser básicamente la acción de Sher-Simons. Eh, pero en el superespacio ordinario con X y teta no hay. Tampoco hay para tipo 2B supergravity, por ejemplo. sí, sí. Bueno, Sí. interesante. Ok, Uh-huh. gracias. Uh-huh. Yeah. Bien, entonces vamos a introducir la partícula de espinores puros, que era básicamente uno de los propósitos también de este minicurso, explicar esta historia de los espinores puros, ¿no? Ok, para hacer eso, a ver, déjenme ver si... Ok, esta parte puede ser que sea un poquito pesada para los que no han estudiado todavía cuantización, cosmología de RCT, etcétera. Probablemente los estudiantes de pregrado lo encuentren un poco complicado,
pero no se preocupen, ¿ok? Voy a darles la idea general, no necesitan seguir los detalles matemáticos. La idea general es la siguiente. Voy a comenzar a partir de la acción de Bring-Schwarz, ¿ok? En el icon gauge o en el semi-icon gauge, ¿ok? Esta es la misma acción que hemos encontrado antes, ¿ok? Cuando rompimos, bueno, cuando usamos la simetría kappa y fijamos el semi-icon gauge usando que gamma plus tiene que aniquilar teta, ¿no? Y llegamos a esta ecuación de aquí, a esta acción, ¿verdad? Lo que voy a hacer es adicionar nuevas variables fermiónicas que no tienen nada que ver con los teta anteriores ni con los p anteriores, ¿ok? Entonces, este teta y p, ¿ok? Ellos son conjugados. Los voy a adicionar y al mismo tiempo voy a adicionar una simetría cuyo generador es de primera clase, ¿ok? De tal manera que yo puedo usar esta simetría para siempre remover otra vez estos grados de libertad. Entonces estoy agregando algo, pero al mismo tiempo estoy agregando simetría que me permite removerlos y así puedo recuperar la teoría original. Esa es la idea, ¿ok? Hacer ese truco me va a ayudar a probar lo que quiero, que es básicamente introducir la partícula de espinor puro. Pero como pueden ver, no estoy haciendo básicamente nada a la ecuación 174, simplemente estoy agregando algo y al mismo tiempo estoy agregando otra cosa que me permite remover. Entonces, el paso siguiente es mostrar que el espacio de Hilbert de esa teoría, ¿no? Que supuestamente no ha sido modificada, ¿no? Porque ya expliqué que hay una simetría que se está introduciendo para remover los grados nuevos de libertad. Ese espacio de Hilbert es equivalente a un espacio de Hilbert diferente, entre comillas diferente porque se ve diferente, pero es un espacio de Hilbert que contiene a variables que satisfacen un constraint que se llama constraint de espinor puro. Y la acción va a contener también estas variables de espinores puros. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Voy a comenzar de la ecuación 174, voy a agregar un par de variables fermiónicas conjugadas, voy a agregar una simetría para que no modifique nada físicamente, y usando argumentos de cohomología, voy a mostrar que esa teoría es equivalente a otra teoría, y esta nueva teoría contiene espinores puros. De alguna manera estoy mostrando dos cosas. Primero, que las cohomologías de la partícula de Bring-Schwarz es la misma que la cohomología de espinor puro. Y segundo, estoy introduciendo de alguna manera, mostrando cómo es que se origina, ¿no? esta partícula de espinor puro. El problema, se podría decir que es, lo que voy a hacer es no covariante. O sea, a pesar de que la fórmula final es covariante, los pasos intermedios no lo son. Y aún no tenemos un mapa covariante que nos permita ver esa equivalencia. Ese es un problema abierto, por ejemplo, ¿no? Hay otras formulaciones también que nos permiten ver cómo la partícula de espinor puro surge, ¿no? Pero todas ellas rompen la covarianza por Lorentz. ¿Ok? Bien. Entonces, y eso solamente con Bring-Schwarz, ¿no? No he hablado nada del formalismo de RNS. También hay intentos para intentar mostrar que la formulación con RNS son equivalentes, porque como ya dije, ahora se está usando mucho el formalismo de espinor puro porque es más eficiente, pero no hay una prueba concreta de que, por ejemplo, a 5 o 6 loops, los tres formalismos van a coincidir. O bueno, pure spinors con los dos formalismos, porque hay una forma de mostrar que en el icon gauge, RNS y Green-Schwarz son equivalentes. Hay un mapa explícito que se puede construir, ¿no? Eh, pero con espinores puros no hay algunos intentos, como digo, pero no está muy claro, ¿ok? Como digo, no hay un mapa covariante para mostrar ese statement, ¿no? Sin embargo, ha funcionado hasta ahora, o sea, hemos visto que los cálculos a un loop, a dos loops, han coincidido con lo que también se hace cuando uno calcula las cosas con RNS, por ejemplo. Bien, entonces vamos allá. Ya expliqué la idea general, ahora voy a hablar los detalles. Eh, Como digo, voy a agregar estas variables fermiónicas teta y p, y voy a agregar este generador de hat alfa en la ecuación 175, está dado por el d alfa, que básicamente tiene la forma anterior, está aquí, ¿ok? Pero le estoy agregando esta nueva pieza de aquí, que es una función de esta variable fermiónica S, ¿no? Con el momentum. Bueno, resulta que el álgebra o el Poisson bracket, si quieren, de este d hat alfa satisface esta álgebra de aquí de 176. Y miren, es proporcional a p al cuadrado, por eso que dije que es un constraint de primera clase, ¿no?
Entonces voy a usar esta álgebra para construir el operador BRCT de este nuevo modelo. Bueno, entre comillas nuevo, porque como digo, es equivalente al original, ¿no? Uno siempre puede usar la simetría del d hat alfa para fijar θ alfa igual a 0. Bien, entonces la ecuación 177 me representa la introducción de las nuevas variables y la introducción de la simetría, ¿no? Ese es un multiplicador de Lagrange y este es el generador d hat alfa, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo que hice antes también, fijar el multiplicador de Lagrange e igual a 1, por ejemplo, y el multiplicador de Lagrange fermiónico igual a 0. Entonces el operador BRCT se ve más o menos como en 178. Tengo el Gauss multiplicado por el... Una cosa, Sí, ese operador de d hat. sombrero, Sí. de hat, ese es puro guess, es una, ¿cómo construyeron eso? Es un guesswork, es un... Se ¿Quién se podría... pensó? no, se construyó para que sea de primera clase, ¿no? Porque Ah, sí, acuérdense, sí, aquí. Entonces, más o claro, sí, menos sí, ya, sí, ya, ya. se percibió que Sí, esta pero pieza sí podría entiendo, dar esta. sí Ujú. entiendo, pero no hay un procedimiento así sistemático, digamos. Ah, no, no, yo creo que eso fue una idea que se ocurrió y que funcionó bien, ¿no? Una Ya, cosa ya, ya. así. Ujú, Bueno, ya. ujú. Ok, entonces aquí está el fantasma por el constraint, aquí está el ghost. Ok, ahora este lambda hat alfa va a ser el ghost de este parámetro, o perdón, de este multiplicador de Lagrange fermiónico. Entonces este ghost es bosónico y está multiplicado por su constraint, d hat alfa, ¿no? Y esta pieza que está aquí viene del álgebra, ¿no? Aquí esta álgebra tiene un gamma plus, 1 sobre pi plus. Entonces aquí está el gamma plus, 1 sobre pi plus, y bueno, los fantasmas correspondientes con el antifantasma aquí, ¿ok? Entonces ahora, bueno, uno puede mostrar que Q hat square es 0, o sea, el anticonmutador de Q hat con Q hat da 0. Ahora lo que voy a hacer es mostrar que esta cohomología Q hat es equivalente a la cohomología RCT, como dije, de un operador Q que está definido de esta manera, con lambda alfa di alfa, donde lambda alfa es un espinor puro, o sea, satisface este constraint, lambda gamma en lambda igual a 0, y este di alfa es el mismo di alfa que está en mi previous slide aquí, este di alfa, ¿ok? No es el d hat, es el d alfa normal aquí, sin hat, ¿ok? Bien, entonces para mostrar eso lo voy a hacer en dos pasos, ¿ok? El primer paso va a ser mostrar que la Q-hat cohomology es equivalente a una Q-prime cohomology, donde Q-prime se define por lambda prime alfa d hat alfa, y este lambda prime satisface esta condición de espinor puro en SO8. Es una interpretación. Para no marearlo, simplemente es lambda prima gamma plus lambda prima igual a 0, ¿ok? Entonces la matriz gamma plus está actuando aquí como la condición de espinor puro aquí, pero solamente para la componente plus, ¿ok? Y luego vamos a demostrar que la Q-prime cohomology es equivalente a la Q cohomology, donde Q está dado por el operador Berset usual, lambda alfa di alfa. Este es el operador Berset usual de espinor puro, que se usa en la cuerda también, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a comenzar con la primera equivalencia. La primera equivalencia se puede mostrar definiendo primero un operador Q0, ¿ok? De esta manera, lambda 0 alfa, d hat alfa. Este lambda 0 en principio puede ser lambda prime o puede ser lambda hat, ¿ok? Lo voy a dejar libre, pero voy a usar el álgebra del d hat alfa para mostrar que Q0 square es igual a esta expresión de aquí. Solamente es el resultado de usar esta ecuación del álgebra de acá, ¿ok? No hay misterio ahí. Entonces Q0 square es igual a esto de acá. Y este lambda 0, como dije, puede ser lambda prime o lambda hat. Entonces, ahora voy a definir un estado B de tal manera que Q0B sea igual a esta expresión de aquí, ¿ok? De tal manera que si lambda 0 es igual a lambda prime, entonces B es Q prime cerrado, ¿verdad? O sea, Q prime está matando a B, ¿verdad? Porque esto sería 0. Ya saben que lambda prime aquí, lambda prime satisface esta condición. Lambda prime, gamma plus lambda prime es 0. Entonces esta parte sería 0. Bien. Sin embargo, no estoy fijando a lambda prime, estoy tomando lo más general, de tal forma que ahora puedo concluir usando este resultado aquí encima, que Q0W es igual a menos 1 sobre 2pi plus por P al cuadrado B. Okay, ahora entonces tengo una relación para el comportamiento
de Q0 cuando actúa sobre W. Esto es importante para construir el mapa que voy a hacer ahora. Entonces, el estado V hat definido por esta relación, V menos 2 veces EPI plus W, es aniquilado por Q hat. Ahora tengo que reemplazar donde vea lambda 0, reemplazo lambda hat. ¿Ok? Y uno puede demostrar usando estas relaciones que están aquí y esta de aquí, que en efecto Q hat actuando sobre V hat, definido de esta manera, da 0. ¿Ok? De esta manera, si un estado B es VRCT cerrado bajo Q prime, o sea, por ejemplo, comenzamos con esto, ¿no? Que B tenía esta condición y obviamente cuando lambda 0 es prime, o sea, cuando lambda 0 es lambda prime, V es Q prime cerrado. Entonces, cuando B es VRCT cerrado bajo Q prime, siempre hay un estado V hat que es VRCT cerrado bajo Q hat. ¿Okay? Esa es la primera condición que tenemos que mostrar para mostrar que las cohomologías son equivalentes. Vamos a encontrar un mapa. Ahora podemos asumir que hay un estado que es VRCT exacto. Otra vez, lo hacemos de forma general. Definimos un V que sea Q0 omega más lambda 0 gamma plus lambda 0 Y para algún Y. ¿Ok? Entonces, usando esta relación para esta relación de aquí, Q0 square, uno puede demostrar que existe, ¿no? Esta expresión omega más 2pi plus cy, cuando es actuada por Q hat, esto es igual a V hat, donde V hat es el mismo que se dio antes, este V hat que está aquí. ¿Okay? Por lo tanto, si un estado V es VRCT exacto bajo Q prime, acuérdense que si lambda 0 es lambda prime, esta parte es 0, por lo tanto es Q prime exact, siempre hay un estado V hat que es VRCT exacto bajo Q hat, como está aquí, en esta igualdad. Uno puede invertir fácilmente los argumentos y mostrar que la equivalencia se da en los dos sentidos, ¿no? Que las implicaciones se dan en los sentidos, entonces uno tiene una equivalencia. Bien, ese es el primer paso, ¿ok? El segundo paso es un poquito más de teoría de grupos. Lo que vamos a hacer es, básicamente, este constraint que está aquí implica que este spinor gamma plus lambda prime, ¿ok? Es un spinor nulo de S8, ¿no? Esto se puede ver como la condición de spinor puro en S8. Bien, entonces, por lo tanto, este spinor es dejado invariante por un subgrupo de SO4. Acuérdense que SO8 se puede descomponer, los spinores de SO8 se pueden descomponer como la 4 más 4 barra de SO4 o la 1 más 6 más 1 de SO4, ¿no? Bien, entonces, bajo ese subgrupo SO4, los espinores quirales gamma minus lambda prime A, gamma plus DA, SA, nótese este índice sin dot, por eso que le digo quiral de SO8, se dividen en las representaciones 4 y 4 barra de SO4. ¿Ok? Esto me define, bueno, esto es definido básicamente por el grupo que deja invariante a este espinor nulo. ¿Ok? Entonces uno puede escribir este splitting aquí para los espinores quirales. ¿Ok? Bien, este A y A barra van de 1 a 4. A está en la fundamental y A barra está en la antifundamental. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer es, como ya he hecho este splitting, voy a agarrar solamente una componente del splitting, por ejemplo, el SA aquí, y voy a hacer este shift en la teoría. ¿Okay? Le voy a hacer este shift aquí con el gamma plus D, de tal manera que me induzca una transformación de similaridad en el operador VRCT, ¿no? Sabemos que las transformaciones de similaridad son necesarias cuando uno induce estos shifts y no cambian el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, explícitamente, el Q prime se va a ir para esta expresión de acá y bueno, ahora uno tiene que usar esta fórmula BCH, ¿no? Que es básicamente... ¿están viendo mi pantalla o me están escuchando? Sí, ¿Sí? sí, 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 está Sí, aquí, sí. Ok, okay. Es que porque aquí apareció un anuncio extraño, pensé que se había cortado. Bien, no, no, ok, sí, sí. ok. Entonces, bien, entonces ahora uno usa la fórmula BCH, ¿no? Y básicamente tiene que calcular conmutadores para ver cuál es digamos, el nuevo operador Q prime, ¿no? Después de realizar este shift. Entonces voy a hacer eso. Para hacer eso, voy a calcular el primer conmutador aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene que ser Q prime, disculpen, hay otro typo también. Bueno, este es Q prime, todo es Q prime, ¿ok? Entonces, este S está dado por esta expresión, es un factor aquí, y es el SA bar gamma plus DA, que es básicamente
la contracción aquí, ¿no? Este shift con el momentum del SA, que es el SA bar, ¿no? Bien, entonces calculando el primer conmutador, uno encuentra este resultado de aquí, ¿ok? Es un poquito técnico, pero no es difícil. Y ahora para calcular estos anticonmutadores de los S y de los Ds, uno tiene que hacer otra vez otro splitting de este SO8 para SU4, ¿no? Para poder ver cuáles son las contribuciones aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver que este anticonmutador entre el SI y el SI bar está básicamente dado por un delta, ¿no? Su valor numérico aquí es un delta. Le he puesto eta porque es como si fuera la métrica, ¿no? Y aquí también uno puede calcular cuál es el anticonmutador de DA y DA bar y también va a ser algo proporcional a la métrica aquí. Entonces ahora uno usa estas expresiones aquí arriba, ¿ok? Y lo que encuentra es esta ecuación, 185. Nótese que todos son prime aquí, ¿no? Porque estoy trabajando todavía en la cohomología Q prime, entonces todo esto es prime. Sin embargo, algo notable pasa. Esto de aquí, cuando uno toma otra vez el conmutador con S, da 0. Y por lo tanto, todas las otras contribuciones en la fórmula de BCH se anulan. O sea, todos los otros términos en dot, 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 aquí, dot, 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 todos se van para 0. O sea, el primer término es el único que va a contribuir. ¿Ok? Y eso es por la estructura del álgebra de los Ds y de los Ss. ¿Ok? Entonces, al final lo que uno encuentra es que el Q prime es básicamente Q prime menos esta pieza, y esta pieza se puede calcular y es básicamente dado por esta expresión 186. Entonces, ahora lo que uno hace es, va a redefinir un espinor lambda alfa. Este alfa ahora va de 1 a 16 y va a usar este lambda prime A dot aquí. Va a usar este lambda prime A, que es un espinor de SU4. Y como no hay lambda prime A bar, 0 aquí. Vamos a poner 0. ¿Ok? Entonces, esta fórmula se puede reescribir como esto que está aquí. Nótese que aquí están solamente los Ds, ya no están más los D hat. ¿Ok? Y tenemos esta pieza que está aquí. Entonces, Q prime va a esta expresión, lambda alfa d alfa más este sector de aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a usar un argumento que se llama el argumento del cuarteto. ¿Ok? Es un argumento muy utilizado cuando uno estudia estas cuantizaciones por BRCT. Básicamente lo que establece es que si yo tengo un operador de esta manera de aquí, por ejemplo, Q prime igual a Q más CB, donde A, B y CD son variables conjugadas bosónicas y fermiónicas respectivamente, entonces la cohomología de Q prime es equivalente a la cohomología de Q. O sea, uno puede ignorar o uno puede siempre encontrar un representativo en la cohomología que sea independiente de A, B, C y D. ¿Okay? Ese es el argumento del cuarteto. Entonces, eso está pasando exactamente aquí, porque aquí aparece lambda prime A y aparece SA bar. Y en la acción también aparece WA bar prime y aparece SA. Por lo tanto, la cohomología o el espacio de Hilbert va a ser independiente de SA bar, SA, WA bar prime y lambda prime A. Entonces, al final, mi operador BRCT se ve solamente como esta expresión simple de aquí. Pero ahora lambda alfa es un espinor puro. Satisface esta condición por la definición que puse aquí, ¿no? No puede mostrar que esta definición de aquí implica esto en una forma covariante. Y la acción ahora toma la forma que está aquí. Es el PMX dot M, pi alfa, theta dot alfa, W alfa, lambda dot alfa, menos 1 de pi square. Nótese que he fijado aquí este E, ¿no? Que aparecía antes. Y las variables S no aparecen más por el argumento del cuarteto. ¿Ok? De esta manera, esta es la partícula de espinor puro, esta es la acción y este es el operador BRCT. ¿Ok? De esta manera, como dije, hemos probado también que este modelo es físicamente equivalente a la superpartícula de Brin-Schwarz en 10 dimensiones en el semi-Lycon gauge, ¿no? Ahora ustedes pueden ver que si queremos encontrar o si queremos cuantizar esto de forma covariante, lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar la cohomología de este operador. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la cohomología de este operador y ver cómo Super-Yannis aparece a partir de aquí. La única condición para el lambda es que es un espinor puro. ¿Ok? Y nótese que todo es covariante ahora. Todo está covariante. No hay índices de SO8, no hay Lycon gauge aquí.
Entonces, esta es la primera vez que estoy mostrando una formulación de la partícula en este minicurso que es covariante y nos permite hacer la cuantización también de forma covariante. ¿Okay? Las otras formulaciones teníamos que romper, ¿no? Para cuantizar, digo, ¿no? Teníamos que romper la covarianza por Lorentz. Y bueno, no había forma de mantener, digamos, la covarianza por Lorentz sin cuantizar las cosas, ¿no? En cambio aquí no. Aquí vamos a ver que la cuantización básicamente es encontrar la cohomología de este operador, y este operador, obviamente, podemos ver aquí que es covariante por Lorentz, ¿no? Ok, antes de ir a esa parte, ¿tienen alguna pregunta? Ok, entonces, déjame ver qué hora es nada más. Sí, creo que hay tiempo. Ok, entonces voy a encontrar la cohomología de ese operador, ¿no? Bien, para encontrar el espectro físico, lo que voy a hacer es escribir la función de onda en una representación de coordenadas particular. Puedo elegir, como dije antes, ¿no? P, W, etcétera, pero voy a elegir X, teta y lambda, ¿ok? Estas van a ser mis coordenadas y obviamente este P, este Pi alfa y este W van a ser los momentos. Entonces ahora lo que hago va a ser expandir en lambda, ¿ok? Voy a tener una parte que es independiente de lambda, una parte que depende linealmente, una parte que depende cuadráticamente, etc. ¿Ok? Focalicémonos en el sector de, ok, lambda tiene número de fantasma 1. Acuérdense que este lambda vino de un ghost, ¿verdad? Vamos a rezar rápidamente para ubicarnos. Este lambda hat alfa está relacionado con ese lambda. Entonces, lambda hat vino de una fixación de gauge, de esta simetría, apareció aquí como un ghost, por lo tanto tiene número de fantasma 1. ¿Ok? Esa es una forma de ver. La otra forma es que yo defina ahora la carga de ghost, que se puede hacer también. Básicamente sería lambda W, y uno puede mostrar que es una simetría global de la teoría, entonces uno define el número de fantasma para el lambda igual a 1. Y entonces ahora puedo clasificar, dependiendo de las potencias de lambda, mis sectores con número de fantasma respectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este tiene número de fantasma 0, número de fantasma 1, y así sucesivamente. Voy a focalizarme en el número de fantasma 1. En el número de fantasma 1, entonces yo puedo escribir este psi1 x theta como esto de aquí. Aquí falta una cosa con lambda también, porque es una función de lambda, obviamente. Entonces, lambda alfa v alfa x theta. ¿Ok? Bien, entonces las condiciones de estado físico actuando sobre el psi1, que ya sabemos es que el operador Q aniquile el estado físico y cualquier variación gauge del estado tiene que ser versete exacto. Bien, vamos a analizar la primera. Cuando aniquila al estado físico, lo que me está diciendo es que lambda alfa, lambda beta, contraído con la derivada covariante, o bueno, con la derivada supersimétrica, porque estoy en el caso linealizado, con la derivada supersimétrica de alfa y b beta, esto tiene que ser 0, ¿verdad? Eso se ve a partir de esto y a partir de que el Q es lambda alfa de alfa. Entonces, simplemente eh, el de alfa actúa como una campos que divide es este de aquí. Entonces, esta es la ecuación que se obtiene. Max, Dado que lambda alfa, lambda beta. perdón, te voy a interrumpir un poco ahí. En algún Sí. momento dijiste al inicio, creo, un comentario así, que había simetrías de Ujú. simetrías y de nuevo otra vez simetrías y así va, ¿no? Y Sí, sin sí, final. sí. En qué modelo que estás hablando ahora, si en este se presente ese caso, no? No, no, en este no hay, en este no hay. Sí, pues, Eh, es, no, sí, en este no hay. Lo que porque uno... acá, perdón, acá es finito, digamos, termina en algún momento, ¿no? Y ese mecanismo del quartet, eso te permite más o menos definir el estado físico, ¿cierto? El mecanismo del cuarteto lo que me permite es encontrar equivalencias entre cohomologías cuando tengo estas variables topológicas que se llaman, ¿no? Es un sector Sí, topológico, sí. sí, sí, sí. Ujú. Pero no, en este modelo no se presentan las redundancias de las redundancias. Ya, En supergravedad, por ejemplo, se presenta, ¿no? Cuando uno estudia supergravedad en 11 dimensiones, ok, ok. uno ve que existe una tres forma, por ejemplo, una super tres forma, entonces va a haber una simetría para
para él que es una dos forma, pero va a haber una simetría para esa dos forma que es una uno forma, y va a haber una simetría de esa uno forma que es un scalar. Entonces, en ese tipo de modelos es más complicado y uno va a encontrar ghost for ghost for ghost y sucesivamente, ¿no? Ya, pero acá, ¿por qué le llamas topológico? Aquí le llamo topológico porque el estado físico, bueno, eso es en el argumento del cuarteto, ¿no? Aquí. Porque uno siempre puede encontrar un representativo en la cohomología que no dependa de este sector, ¿no? Básicamente por eso. Obviamente hay una explicación, tal vez cuando, no sé si voy a llegar ahí, pero eh, uno también puede ver que, digamos, la acción de este sector ayuda a definir un path integral para calcular amplitudes, ¿no? Y de alguna forma está relacionado también con la palabra topología, porque estas variables hacen que la teoría de cuerdas al final sea que la teoría de cuerdas de Spinor puro con estas variables ABCD, por ejemplo, tenga la estructura de una teoría de cuerdas topológica crítica, ¿no? Eh, entonces, sí, va por ahí más o menos. Sí, sí, porque ahí al inicio, en la acción, digamos, no se refleja ese fenómeno topológico, ¿no? Porque En la, ahí en la, podría pasar que tengas un término aquí tipo, no. no sé, tipo, no sé si es ese tipo huesumino, término huesumino, tal vez, porque eso da cuenta Sí, del término topológico, ¿no? sí, 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 pero no, en este caso, como está diciendo, en la acción original no hay ese tipo de fenómeno porque el operador de RCT aquí, por ejemplo, no tiene ese tipo de estructura, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que no hay una contracción como la que tenemos en la fórmula aquí, Sí, ¿sí, sí. no? Aquí tenemos un bosón con su fermión y en la acción tiene que aparecer exactamente este fermión con su momento conjugado y este bosón con su momento conjugado. Y no hay ese tipo de, aquí, por ejemplo, no hay ese tipo de estructura, ¿no? Entonces, por eso es que he Sí, tenido que hacer todo ese procedimiento de equivalencias de cohomología y después de hacer los splittings es que vemos que unas componentes satisfacen eso y esas componentes las removemos del espacio de sí, Hilbert, ¿no? ok. Ujú. Ok, bien. Entonces, estaba aquí. Entonces, esta condición de aquí viene de la condición de BRCT cerrado, ¿ok? Y como lambda es un espinor puro, acuérdense otra vez lo que dije hace unos minutos, que si yo tengo dos espinores o dos índices espinoriales simetrizados, obviamente lambda es simétrico, ¿no? O perdón, lambda es bosónico, entonces este producto es simétrico. Uno lo puede expandir en términos de una unoforma y de una cinco forma en 10 dimensiones. Obviamente eso depende de la dimensión, ¿no? En 10D es con una unoforma y con una cinco forma. En 11D, por ejemplo, es una forma, una dos forma y una cinco forma. Pero no tenemos muchos problemas en 10D, entonces en 10D simplemente una forma, una cinco forma, y la una forma se va a cero por la condición de espinor puro, ¿no? Lambda, gamma, m, lambda es cero, entonces la una forma no contribuye. Entonces la única condición aquí es la cinco forma. Entonces, esta condición implica que la cinco forma tiene que aniquilar esta expresión, este de alfa b beta. ¿Ok? Y por otro lado, también tenemos que ok, antes de hablar de esto, esta cosa de aquí, esta cinco forma aniquilando esta expresión, es exactamente el dynamical constraint que hemos visto en Superyamis. Déjenme ir ahí. Uh, aquí. Vean, la cinco forma con el F alfa beta. ¿Y este F alfa beta quién es? Vamos a la fórmula. F alfa beta está aquí. Entonces es de alfa a beta, de beta a alfa, este término se va porque estamos en el caso linealizado y la 5 forma mata a esta parte porque la 5 forma y la 1 forma tienen un producto, digamos, es cero, ¿no? La traza de la 5 forma por la 1 forma da cero. Entonces este término no contribuye, este término no está presente porque estamos en el caso linealizado, entonces solamente queda esto. Entonces esta ecuación del dynamical constraint es que la 5 forma tiene que matar a de alfa a beta. ¿Verdad? Estamos viendo eso, pero ahora en la cuantización de la partícula de espinor puro. Aquí, ¿ok? Es el mismo constraint. Pero también tenemos la condición de versete exacto, ¿no? Sobre el estado. Entonces, cualquier transformación de gauge tiene que ser Q omega. Entonces, el psi1 lo expreso como lambda alfa d alfa y el Q lo expreso como lambda alfa d alfa. Entonces, saco los lambdas y lo que me queda es que el delta de alfa tiene que ser de alfa de omega. Y esta es la transformación de gauge para la componente fermiónica de superpotencial en el superespacio, ¿no?
y en el caso linealizado. Entonces, estas dos condiciones describen Super Maxwell en el superespacio, o Super Yang-Mills linealizado, ¿no? Y estamos viendo que de aquí viene simplemente de la condición de espinor puro. ¿Ok? Entonces podemos identificar este B alfa con el superpotencial A alfa que hemos estudiado en la formulación de superespacio de Super Yang-Mills. ¿Ok? Y por lo tanto ahora nuestro sector de número de fantasma 1 se ve como esta expresión 194. Ahora, si usamos ese gauge HS que les dije que usualmente se usa para hacer cálculos en teoría de supercuerdas, de espinor puro, que básicamente implica, es un análogo de este gauge de Lorentz, ¿ok? Pero ahora en el superespacio, imponiendo que la coordenada teta alfa tiene que aniquilar el A alfa, ¿ok? Uno encuentra que este A alfa toma esta forma de aquí. Es básicamente una forma parecida a la que ya habíamos visto antes cuando estudiamos la formulación en el superespacio, ¿no? Entonces tenemos el gluon, tenemos el gluino, tenemos el field strength porque es una derivada del gluon, tenemos una derivada del gluino, tenemos una derivada del field strength porque son dos derivadas de A y etcétera. Como les dije, aparecían derivadas superiores nada más. Ok, entonces este supercampo es el supercampo que está aquí. Ok. Bueno, ahora uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con los otros sectores, no? Porque solamente has hablado del sector del número de fantasma 1, ¿qué pasa con el número de fantasma 0, 2, 3, 4, 5, etcétera? Bueno, resulta que no hay cohomología en los sectores mayores que 3. ¿Ok? Uno encuentra que básicamente es versus este exacto, o sea, es equivalente a 0. Los únicos sectores no triviales son 0, 2 y 3. Y 1, obviamente, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3 son los sectores físicos de este modelo. Resulta que el sector del número de fantasmas 0 va a describir una constante, la cual se puede identificar con el fantasma Gauss de la descripción Batali-Vilkovitsky de Super Maxwell en 10 dimensiones. Ya vimos en la descripción BB, en la lecture 1, que tenemos el Gauss, tenemos los campos físicos, los anticampos de los campos físicos y el anticampo del Gauss. Ellos satisfacen ecuaciones de movimiento y transformaciones de calibre que vimos que en la cuerda RNS, por ejemplo, aparecían también las mismas ecuaciones de movimiento y las mismas transformaciones de calibre. Vamos a ver que aquí pasa lo mismo, pero ahora en una forma supersimétrica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el sector de número fantasma 2, describirá los anticampos de Super Maxwell en 10D a través de este supercampo. Ahora tenemos un supercampo con dos índices. ¿Okay? Esto es diferente del supercampo en número de fantasma 1, donde solamente tenía un índice. Ahora tenemos dos índices, porque tenemos lambda alfa, lambda beta, por eso tiene el número de fantasma 2. Y las condiciones de cohomología implican estas ecuaciones de movimiento y estas transformaciones de calibre. ¿Okay? Lambda alfa es un parámetro de gauge arbitrario aquí. Bueno, resulta que estas ecuaciones de aquí se pueden demostrar que cuando uno expande en teta este supercampo, realmente este supercampo contiene al antigluino y al antigluon, ¿no? Porque se puede demostrar que estos componentes en expansión en teta satisfacen las ecuaciones de movimiento y las transformaciones de calibre de los anticampos de Super Yang-Mills. Entonces, este supercampo está describiendo los anticampos de Super Yang-Mills, pero ahora de una forma compacta, ¿no? En el superespacio. Y en el número de fantasma 3 vemos que existe una estructura escalar que está dada por esta expresión de aquí. ¿Okay? Y este campo escalar se identifica con el anticampo del fantasma C, ¿no? Por lo tanto, la superpartícula de espinor puro en 10D describe Super Maxwell en 10 dimensiones de una forma manifestamente super Poincare covariant en su descripción Batalin-Vilkovitsky, ¿no? Por eso fue necesario también introducir los conceptos de Batalin-Vilkovitsky en la primera lecture. Esta estructura escalar que están encontrando aquí es importante porque ella va a ser usada para calcular medidas, para calcular amplitudes, ella va a ser usada como la medida. ¿Okay? Básicamente esto es análogo a la medida de RNS. En RNS uno tiene esta medida C partial to C, eso tiene que ser 1, o bueno, proporcional o bueno, tiene que ser una constante, ¿ok? Y el punto es que esta medida está relacionada con, bueno, uno tiene que usar este teorema de Riemann-Roch para mostrar cuántos zero modes tiene tus variables de Gauss, por ejemplo, ¿no? Y como son fermiónicas, uno tiene que saturar estos zero modes si no tienes una amplitud cero, ¿no? Entonces resulta que para el sistema BC,
cuyos pesos conformes son 2 y menos 1, uno puede mostrar que, que la medida tiene que ser 3 zero modes para el C, ¿no? Y básicamente eso se puede representar usando esta expresión en términos de las variables de la worksheet. Bien, eso solamente era un comentario porque no creo que haya tiempo para llegar a las amplitudes. Bueno, vamos a ver si queda tiempo. Déjame ver qué pasa. Ok. Entonces, continuamos con la parte de Yang-Mills porque me preguntaron exactamente sobre acciones, ¿no? Entonces resulta lo siguiente. Como dije, no hay una acción que se pueda construir para super Yang-Mills en el superespacio ordinario. Sin embargo, uno puede usar ahora a los espinores puros para construir un espacio mayor que se llama el superespacio de espinores puros, ¿ok? Y en este subespacio de espinor puro uno puede construir una acción. Y resulta que esta acción es simple para Yang-Mills, para super Yang-Mills. La acción es dada por 198. Tenemos el término cinético, psi, Q es Q es el VST operator, y psi es simplemente una interacción cúbica, ¿ok? Esta es una acción tipo Sher-Simons. Obviamente esta medida, como dije acá, la pueden interpretar esquemáticamente como lambda cube theta phi equals to 1, donde esta estructura lambda cube theta phi es básicamente esta estructura escalar, ¿ok? Bueno, uno calcula las ecuaciones de movimiento para verificar si realmente esta es la acción, ¿no? Uno puede verificar fácilmente eso simplemente calculando la variación con respecto a psi, ¿no? Y uno encuentra que esta es la ecuación de movimiento y uno puede mostrar que esta acción es invariante bajo estas transformaciones de calibre. Esto es cuando uno expande en términos de lambda y de este campo A alfa, ¿no? Por ejemplo, para el número de fantasma 1, para el sector número de fantasma 1, uno encuentra que esto es exactamente las ecuaciones de movimiento en el superespacio. Exactamente es el F alfa beta igual a 0. Y estas son exactamente las transformaciones de calibre para el caso nobeliano, para el potencial, ¿no? Entonces, esta es la acción que describe Super Yang-Mills en el superespacio, pero ahora con esta variable adicional de espinores puros. Bien, ahora voy a pasar a la cuerda. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí atrás en la acción que presentaste, Uh-huh. no sé, una observación, parece trivial ahí, o sea, mi observación, en el sentido siguiente, en esa acción parece que el Q, ¿no? Ese operador de BRCT, ¿cierto? Ajá. Juega un papel, parece que como si fuera una derivada, ¿no? Una derivada Exacto, temporal. exacto, sí, exacto. Solo que es una derivada lineal, ¿no? Es diferente de las Sí, acciones claro, que claro, tenemos, claro. por ejemplo, por componentes la derivada es cuadrática, ¿no? Tenemos el Sí, box. sí, sí, no, no, es que sería una lagrangiana de primer orden, digamos, entre aspas, ¿no? Donde Uh-huh. Q parece que es una derivada de alguna cosa. Bueno, Sí, ok. Max, tengo ya. una pregunta. Sí. ¿Hay algún sentido de ver esta? No sé si tiene sentido mi pregunta, pero ¿puedes ver este Super Young Mills en una dimensión distinta que no sea 10 para tratar de ver algún, no sé, alguna relación con estas teorías de Charles Simon con otra cosa? ¿Tiene algún sentido hacer eso o no lo tiene? No entiendo la pregunta. ¿Quieres encontrar una relación entre Yang-Mills y Sher-Simons? No, no, se sabe que Charles Simon tiene algunos equivalentes, se puede relacionar con algunas teorías, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en tres dimensiones se puede hacer eso, ¿no? Pero por eso te preguntaba si es que tiene algún sentido de ver algún tipo de acción similar a esta, con los espinores puros, pero en una dimensión que no sea 10. ¿Te lo dices con otras teorías o con Yang-Mills todavía? Bueno, en este caso por Jan Mills. No, pienso que no. Pienso que esto es una característica particular de 10 dimensiones. Sin embargo, ok, déjame tomar tu pregunta para contar algo que está ahorita muy activo, ¿no? Eh, bien, como ustedes pueden ver, aquí solamente hay un vértice cúbico, ¿no? Sin embargo, sabemos que la acción por componentes tiene un vértice cuártico por causa de la invariancia de Gauge, ¿no? Necesitamos un término cuártico. Pero es curioso que cuando uno calcula las amplitudes on-shell, ¿no? La comunidad de amplitudes ahora calcula cosas, como dije, están hasta en 5 loops. Y lo único que uno necesita son solamente vértices cúbicos. O sea, los diagramas de Feynman que ellos usan en sus cálculos, usando métodos on-shell, etcétera, solamente usan vértices cúbicos. Entonces parece que el vértice cuártico es redundante desde un punto de vista on-shell.
¿no? Entonces la pregunta que se hacen ahora es, bueno, si hasta ahora hemos usado para todos esta historia de los loops y de 4 puntos, 5 puntos, etcétera, 6 puntos, para n puntos hay para tree level, por ejemplo, solamente hemos usado vértices cúbicos. ¿Será que hay una acción, una reformulación de Super Young Mill solamente con vértices cúbicos? Es una pregunta abierta. Todavía no se ha descubierto una acción así, por ejemplo, en 4D, ¿no? Eh, pero es una pregunta abierta. Um, se ha descubierto una acción así, digamos, con vértices cúbicos para otras teorías que son más simples que Super Young Mills y que ayudan a explicar ese fenómeno que estoy diciendo que se ha observado cuando se calculan amplitudes, pero para Super Young Mills todavía no hay. Así que, ahora, eso no tiene nada que ver con espinores puros, por lo menos en este contexto que te he contado, ¿no? Es una observación que solamente son con métodos on-shell de amplitudes y bueno, solamente se necesitan vértices cúbicos. Por lo tanto, la pregunta es natural, ¿no? Entonces, ¿será que una reformulación con vértices cúbicos? Ahora, no solamente con vértices cúbicos, tienen que satisfacer un álgebra también. Acuérdense que dije que los términos cinemáticos, de alguna manera, satisfacen la identidad de Jacobi que satisfacen los términos de color en Young-Mills, que es lo que se ha observado también, y es una regla que se ha observado a 1, 2, 3 loops, ¿no? Entonces, la pregunta es si esta interacción cúbica de Young-Mills, que supuestamente existiría, se podría formular usando también coeficientes de estructura o funciones de estructura que satisfagan una especie de álgebra de Jacobi, ¿no? Una especie de identidad de Jacobi también. En fin, eso es una pregunta abierta, pero la cuento porque tal vez si están curiosos en hacer, digamos, investigación en amplitudes o en física teórica un poco más abstracta, ¿no? Este tipo de problemas están ahorita siendo bastante investigados y todavía no tenemos una respuesta clara, ¿no? ¿Qué más? Ok, de aquí tal vez puedo mencionar algo, ya que creo que no voy a llegar a la última parte del minicurso. Eh, este tipo de simplificaciones de las acciones en el espacio de espinor puro es común, ¿ok? Por ejemplo, uno puede describir acciones en términos polinomiales, así como esta, por ejemplo, es un polinomio cúbico nomás, ¿no? Es diferente de la acción por componentes, que es un polinomio cuártico, ¿no? En los campos, pero cuando uno va al espacio de espinor puro, uno ve esta simplificación. Ok, eso es para superyamis, pero también hay otras simplificaciones que se han visto. Por ejemplo, supergravedad en 11 dimensiones es una acción por componentes muy complicada. Y cuando uno la escribe en el espacio de espinores puros, la acción es cuártica nada más. Ok, y es simple. Eh, entonces, lo mismo se ha observado para Bohr-Infeld, por ejemplo, para otros modelos también. Usualmente el espacio de espinor puro parece compactificar muy bien o compactificar de forma elegante, no sé, eh, la forma de escribir una acción y por lo tanto probablemente para calcular amplitudes también, ¿no? Uno podría usar, por ejemplo, ahora Feynman Rules a partir de esta acción, ¿no? Y comenzar a calcular cosas. Es como si fuera un campo escalar con una interacción cúbica, ¿no? Es muy simple, ¿no? Entonces, de hecho, eso es un proyecto que está ahorita en progreso, ¿no? Estamos Ahora, calculando cosas. Max, y una pregunta ahí. Sí. Eso de introducir espinores puros está restringido al espacio-tiempo. ¿De qué dimensión? En los espacios más bajos, o sea, 4, 5, 3, 2, ¿cómo funcionaría? Ok, un espinor puro, ok, primero voy a responder si está restringido a 10D. Lo que había explicado hasta ahora, sí, estas simplificaciones que se han observado es solamente hasta 10D. Sin embargo, hay trabajos en los últimos años de simplificaciones parecidas en otras dimensiones también, ¿ok? Pero con teorías usualmente con máxima supersimetría, ¿no? O sea, con teorías que tienen supersimetría maximal, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy hablando de n igual a 1 de igual a 10, ¿verdad? Entonces, uno podría estudiar n igual a 4 de igual a 4 super Young-Mills, que también es una supersimetría maximal, o sea, que también es una teoría con supersimetría maximal, ¿no? Y hay unas propuestas para acciones usando espinores puros eh, que se simplifican comparada con las acciones por componentes, ¿no?
Entonces sí, hay propuestas para otras dimensiones inferiores que 10. Ujú. Ok. Bueno, tal vez solo para agregar esta parte de aquí que es ya escrito en la ecuación 198, no estaría estrictamente relacionado con string theory, con teoría de cuerdas, sino estaría relacionado con teoría de campos de cuerdas, ¿ok? Porque string theory te da, cuando uno cuantiza, como han visto, la parte linearizada y la parte no linearizada viene a partir del cálculo de amplitudes, ¿no? En cambio, string field theory sí es la formulación, digamos, de segunda cuantización, ¿no? Entonces, hay una acción, obviamente, en string field theory para la cuerda abierta, eh, sí, para la cuerda abierta, que es que usan los productos star aquí, y que también es una acción de Sher-Simons, y también describe, en el estado Maxwell, por ejemplo, uno puede ver que describe Young-Mills, ¿no? Para la cuerda bosónica, por ejemplo. Entonces, solo como un comentario, ¿no? Esto ya va un poquito más allá de string theory y más entra en el terreno de string field theory, pero uno no necesita, digamos, saber sobre string field theory para entender que esta acción está funcionando bien, ya la he demostrado aquí, ¿no? O sea, describe superyamis como quiere. Ahora lo que uno podría hacer es tal vez intentar calcular amplitudes a partir de esto. Bien, ahora voy a la supercuerda de espinor puro. Básicamente es la generalización, ¿ok? De la partícula. Ahora simplemente tengo que tomar en cuenta que ahora la acción para la parte de las coordenadas es como antes, partial, partial bar, ¿no? Y estoy agregando dos conjuntos de variables como antes para tomar en cuenta también la parte o el caso de la cuerda cerrada, ¿ok? El operador de PRCT entonces se lee como esto, lambda alfa di alfa, la parte holomórfica y la parte antiholomórfica aquí, ¿no? Eh, Nótese que digo antiholomórfico porque, por ejemplo, cuando calcules la ecuación de movimiento de esta variable, te va a salir que tiene que ser independiente de z barra y esta también, pero aquí te va a salir que tiene que ser independiente de z y aquí te va a salir que tiene que ser independiente de z. Entonces, esta parte va a ser, digamos, antiholomórfica y esta parte va a ser holomórfica. Por eso digo parte de holomórfica y parte antiholomórfica. Para los que han llevado un poquito de teoría de campo conforme, ¿no? Saben que, o como ya les expliqué también antes, ¿no? Que la carga central está relacionada con la anomalía conforme. Resulta que uno puede contar los grados de libertad aquí para los X, para los P y teta y para los lambda, y haciendo uso de que las componentes independientes de lambda son 11, ok, tal vez no mencioné, pero entonces déjenme regresar rápido aquí. Dije que lambda alfa está relacionado con esta expresión, ¿no? Lambda alfa va a ser definido por estos paréntesis, digamos, ¿no? Por lambda prima y dot y lambda prima y. Lambda prima y dot es un espinor nulo, así que lambda prima y dot tiene que ser 0. Por lo tanto, lambda prima y dot en principio tiene 8 componentes, pero por este constraint de ser nulo va a tener solamente 7. Y este índice mayúscula A es un índice de SU4, así que tiene 4 componentes. 4 más 7 da 11. Entonces, lambda alfa solamente tiene 11 componentes independientes. Esa es una forma simple de ver. Obviamente, uno tiene que resolver el constraint, lambda gamma en lambda igual a 0, y uno va a ver también que solamente las componentes 1 y 10 de SU5 son independientes. Ups. Ok. Bien, entonces el C se calcula de la forma usual. Uno encuentra que tiene 10 para las coordenadas porque es la dimensión del espacio-tiempo. Uno encuentra dos veces porque tiene este P y teta. Es como si fuera un sistema BC, ¿no? Multiplicado por el número de componentes, que son 16, y más porque son bosones aquí, dos veces por el número de componentes 11. Obviamente, esa es la parte solamente holomórfica, hay una carga central igual para la parte interhomórfica, pero uno puede ver de aquí fácilmente que 10 menos 32 es menos 22, más 22 da 0. Así que este modelo es free anomalous at quantum level. Además, uno puede ver que cuando calcula el álgebra de Lorentz para las corrientes de Gauss, o sea, para los lambda y W, ¿no? La pregunta es cómo ellos contribuyen a las transformaciones de Lorentz, ¿no? Sabemos cómo contribuyen P y teta, ¿no? Y los X, pero ahora tenemos estas nuevas variables Ghost, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ellos contribuyen. Uno puede ver que ellos contribuyen de esta manera, ¿no? Tienes aquí un nivel en el Kac-Moody álgebra y este es el estándar Lorentz álgebra, ¿no?
Bien, entonces este número es importantísimo porque este número va a contribuirse o va a sumarse, digamos, con el que viene del P y teta para dar el nivel correcto que coincide con las corrientes de Lorentz en el formalismo RNS, con las corrientes fermiónicas de Lorentz en el formalismo RNS. Eso es lo que digo aquí, ¿no? Remarkably, esto es exactamente la contribución requerida para reproducir el mismo álgebra de Kac-Moody generado por las corrientes psi-psi en RNS, ¿no? Bien, entonces el espectro físico más se puede encontrar como antes, ahora en el número de fantasma 2, ¿ok? En el sector del número de fantasma 2, y aquí vamos a ver, por ejemplo, esta expansión, ¿no? En términos de lambda y lambda barra. Otra vez estoy usando alfa hat, puede ser quiral o puede ser antiquiral, y dependiendo de la elección vas a tener tipo 2B o tipo 2A, ¿ok? Y requerir las condiciones de cohomología, o sea, que el operador VRCT mate, que aniquile al B y que la variación de gauge de este B sea VRCT exacto, uno va a encontrar estas ecuaciones de movimiento para el A. Y estas transformaciones de gauge para el A también, ¿no? Estos son parámetros de gauge, estos omega, ¿ok? Y estas son las condiciones sobre los omega de consistencia. Resulta que estas condiciones son exactamente, así como vimos en Super Young-Mills, ¿no? Que reproducía el dynamical constraint con las respectivas transformaciones de gauge. Estas son exactamente las ecuaciones de movimiento y transformaciones de gauge que describen su supergravedad tipo 2 en el superespacio. ¿Okay? Esto se encontró de forma independiente, obviamente, ¿no? No es que esto define, ¿no? O sea, uno encontró que esto es lo que se obtiene a partir de la cohomología VRCT de spinor puro, y resulta que estas son exactamente las condiciones que se estudiaron cuando se describe tipo 2 supergravity en el superespacio. ¿Okay? Entonces, el estado massless o el sector massless de la teoría de cuerda de spinor puro describe, de la cuerda de spinor puro tipo 2, describe supergravedad tipo 2 como esperado, ¿no? Hay una forma simple de ver esto, por ejemplo, que el espectro físico es el correcto, ¿no? Uno simplemente divide o hace un splitting, digamos, de este vertex operator en términos de dos abiertos, bueno, de dos vertex operators correspondientes a la cuerda abierta, y ya sabemos que este alfa contiene un vector y este alfa hat contiene un vector, que sería el gluon, ¿no? Entonces tenemos un vector aquí y un vector aquí, y también tenemos fermions y fermions. Esto es parecido a lo que hicimos con Green-Schwarz, ¿no? Acuérdense que hicimos un producto de 8B más 8S, 8B más 8S para tipo 2B, o 8B más 8S, 8B más 8C para tipo 2A, ¿no? Y encontramos el espectro de Ramón-Ramón, Nibiu-Schwarz, Nibiu-Schwarz, Ramón-Nibiu-Schwarz, Nibiu-Schwarz-Ramón para tipo 2B y tipo 2A. Entonces lo mismo estoy haciendo aquí. Entonces, cuando uno hace eso, uno hace simplemente teorías de representaciones, ¿no? Divide los productos en términos de representaciones irreducibles y encuentra correctamente los estados de Nibiu-Schwarz, Nibiu-Schwarz, Nibiu-Schwarz-Ramón, Ramón-Nibiu-Schwarz, Ramón-Ramón para estas supergravedades. ¿Ok? Un análisis similar se puede hacer para las supercuerdas de espinores puros heteróticas. También se pueden construir unas cuerdas que se llaman heteróticas. ¿Ok? Y se concluye que el espectro físico en el estado massless de la cuerda de spinor puro describe super Young-Mills n igual a 1 de igual a 10 y n igual a 1 supergravity de igual a 10 también. Bien, ya hemos llegado al final. Déjenme resumir lo que he hablado hoy y después vamos a las preguntas. Bueno, entonces, super Young-Mills en 10 dimensiones se puede escribir en el superespacio después de imponer constraints, ¿no? De lo que llamé conventional and dynamical constraints. La versión de cono de luz de estas ecuaciones de momento en el superespacio coinciden con las ecuaciones que encontramos al cuantizar la partícula de Green-Schwarz en el gauge cono de luz. ¿Okay? Eso fue demostrado hoy. Ayer solamente lo dije como un statement, como algo como si fuera un hecho, pero hoy fue demostrado, ¿no? La partícula de Green-Schwarz en 10 dimensiones, cuando está fijada en el semi-Lie con gauge, tiene la misma cohomología de RCT que la partícula de espinor puro. Hemos introducido la partícula de espinor puro de esa manera, inclusive, ¿no? Por lo tanto, ellas son físicamente equivalentes, ¿no? La ventaja de la partícula de espinor puro es que ella da la cuantización covariante, ¿no? Bien, la superpartícula de espinor puro describe a Super Maxwell en 10D en su versión Batalin-Vilkovisky, o sea, con los campos, los GOES, los anticampos y los anti-GOES, ¿ok? Y lo hace de una manera manifestamente super Poincare covariant.
Super YAMLs en 10 dimensiones puede ser descrito en este sistema de trabajo de Spinor puro simplemente por una acción cúbica tipo Sher-Simons. También hemos visto eso. Y finalmente, pues la supercuerda de Spinor puro, que estoy estudiada ahora último, posee una carga central nula, lo cual implica que no tiene anomalías cuánticas. O sea, esta anomalía conforme cuántica, ¿no? No posee tal anomalía. Y su cuantización proporciona una descripción manifiestamente supersimétrica de los estados de la cuerda. En particular, en el estado massless, hemos visto que en la supercuerda de Spinor puro tipo 2 tenemos las supergravedades tipo 2. Y como dije, cuando uno cuantiza la cuerda de Spinor puro en el caso heterótico, uno encuentra superYAMLs en 10 dimensiones y supergravedad tipo 1 en 10 dimensiones también. Obviamente con sus respectivas descripciones en el superespacio. Bien, creo que hasta ahí lo voy a dejar hoy, así que chicos, si tienen preguntas, por favor, pueden comenzar. Bien, Max, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, por ahí veo a alguien que levantó la mano. A ver. Sí, Cristian, por favor. Max, ¿qué podrías decir en el caso de los tres formalismos que presentaste, el Arnés, Screenshot y Peter Spinor acerca del espectro masivo? O si es que se puede hacer, o cómo es que podemos enfocar Ok, esa vista. ok. Hay vertex operators para el primer estado masivo de la cuerda abierta. Y, ok, no he hablado de vertex operators, pero hay unas cosas que se llaman vertex operators no integrados y vertex operators integrados. Uno necesita de los dos para calcular amplitudes. Eh, entonces, hace unos años atrás se propuso, bueno, se demostró la verdad, que había una fórmula también para el vertex operator unintegrated, o sea, no integrado, para el primer estado masivo de la cuerda, que hacía uso de supercampos también, así como aquí hemos hecho supercampos de superYAMLs, había una formulación también en términos de supercampos. Y recientemente, hace 2 años, si no me equivoco, estoy mal, hace 2 años creo que ha sido, o 3, bueno, recientemente se ha construido el Integrated Vertex Operator, así que ahora en principio es posible calcular amplitudes con el primer estado masivo de la cuerda. Obviamente es un poco más complicado que el estado massless, porque ahora tienes pues muchos más estados físicos, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que vamos a ver resultados probablemente en los próximos años, ¿no? Hay algunos resultados en RNS, pero son pocos, la verdad. Con 4 o 5 puntos creo que hay, incluyendo un estado masivo. Um, sí, bajo ciertas condiciones se han hecho cálculos en RNS a tree-level, ¿no? Pero también es un tema que es complicado cuando uno va para loops, principalmente porque en RNS esta proyección GSO, eso no mencioné tal vez, pero esta proyección GSO da lugar a una cosa que se llama estructuras de spin cuando uno tiene loops, ¿no? Entonces estas estructuras de spin son complicadas, uno tiene que sumar sobre todas las posibles estructuras de spin. Estas estructuras de spin no son simples de tomar en cuenta, así que esto hace que el formalismo RNS, cuando uno va para loops, sea bien complicado de tratar cuando estás trabajando con Fermi principalmente. Entonces, sí, yo creo que probablemente en los próximos años vamos a ver algunos resultados con caso masivo, ¿no? Ok, gracias, Cristian, por la pregunta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre el minicurso por los 3 días o algo. Max, también tengo una pregunta adicional. Sí. Cuando construiste la acción para la partícula de Spinor puro, mencionaste que el procedimiento no era explícitamente covariante, ¿no? Sí. ¿Podrías explicar tal vez específicamente en qué partes no se ve esa covariancia? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No te escuché bien la primera parte. El procedimiento indicabas que era no covariante. Sí. No lo vi muy bien en qué partes o en qué secciones explícitamente se rompía la covariancia.
¿Te refieres cuando fui de la Brink-Schwarz superparticle a la Pure Spinor superparticle? Sí, sí. Bueno, como dije antes, para que uno tenga covariancia tiene que tener índices de Lorentz de SO10, ¿no? Porque, bueno, covariancia, me refiero a covariancia por el SO 1,9, ¿no? Obviamente. Eh, porque estamos trabajando en 10 dimensiones. Sin embargo, aquí, mira, cuando comienzo a romper las cosas, por ejemplo, aquí estoy trabajando con el índice plus, estoy trabajando solamente con una componente del espinor completo, lambda 0, ¿no? Estoy trabajando solamente con una de las componentes de S8. Ahí estoy rompiendo, por ejemplo, covariancia, pero eso en un paso intermedio. Pero se rompe covariancia al final. Estoy trabajando con la componente P+, por ejemplo. Estoy trabajando aquí más todavía con las componentes gamma menos, pero con las componentes de SO4 de gamma menos. Entonces estoy rompiendo toda la covariancia de Lorentz e inclusive de SO8 también, ¿no? Y estoy trabajando, inclusive, este shift es con las componentes de SO4, ¿no? Entonces, básicamente, cuando digo que estoy rompiendo la covariancia en los pasos intermedios, me refiero a esto. No hay un tratamiento en donde todos los pasos sean hechos en notación de SO10, ¿no? Aquí también, ¿no? Mira, P+, SA bar, etc. Pero al final, pues obtengo una expresión simple y como dije, este término se va por el argumento del cuarteto, ¿no? Y por eso es que mi operador Versity solamente se ve como este. Y la acción se ve como este. Los términos S y dot, que antes también estaban rompiendo la covariancia por Lorentz, se fueron por causa del argumento del cuarteto. Gracias, Max. Ahora sí está claro. Ok, a ver. En el chat preguntaron. Bueno, esta no es una pregunta para Max. Dice, ¿el lecture 4 se dará en la siguiente sesión? No, esta es ya la última sesión, sino que por falta de tiempo ya no se va a hacer la última parte. Sí, ¿Es así, Max? sí, yo creo que ya lo que les he dado hasta ahora era básicamente la misión del minicurso, ¿no? La otra parte, la Lecture 4, yo creo que ya es un poquito más avanzada también. Hasta ahora yo creo que les he dado bastante información, como para que ya más o menos sepan por dónde va la historia de los formalismos de las cuerdas, ¿no? La teoría de cuerdas es extensa, así que cuando alguien diga que está trabajando en teoría de cuerdas, no significa necesariamente que está trabajando en el formalismo, ¿no? Esta cosa del formalismo es un poco dura porque es la construcción de la teoría en sí misma, ¿no? Y como dije, hay un montón de problemas abiertos aún. He mencionado teoría de campos de cuerdas en algún momento, ¿no? Creo que Aldo está por ahí, Aldo es especialista en eso, ¿no? Él ha escrito varios artículos sobre esto. Y bueno, y ahí hay varios problemas todavía que no entendemos muy bien, ¿no? Algunas formulaciones que están ahí como open problems. Eh, no sé si Aldo quiere decir algo, tal vez. No sé si está escuchando. ¿Aló? Sí, cuál era el comentario? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, sobre teoría de campos de cuerdas, estaba diciendo que hay problemas abiertos ahí también que no se entienden muy bien, ¿verdad? Ah, sí, en teoría de campo de cuerdas. Tiene la formulación para el caso solo o sea, el caso de la cuerda bosónica, ¿no? Y de ahí se estaba intentando, o sea, se está intentando, ¿no? Formularla para el caso, por ejemplo, que tú has hablado de supercuerdas con espinores puros, ¿no? La cuerda abierta. Que Superior 1000 tú le escribiste como esos términos cúbicos ahí. Sí, Yo vi sí, que escribiste. sí, sí. Tienes una acción cúbica, ¿no? Sí. Y ya pues ahí pero eso de ahí solamente para el caso no masivo, el massless state que le llamas, ¿no? Que es Superior Sí, 1000, ¿no? sí, sí. Entonces sería escribir una acción considerando también todos los estados masivos ahí, ¿no? O sea, no solamente el massless, sino toda esa torre de estados, ¿no? Eso todavía, por ejemplo, es un problema en abierto, ¿no? Esa formulación, o sea, una teoría de campo de cuerdas sin espinores puros para cuerda abierta, ¿no? Ahí solo la acción 1.28 es solo el massless, ¿no? Massless case. Exacto, entiendo, sí. Sí. Ahí tienes una pregunta que te han hecho ahí en el chat. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí. Sí, Max, hay una Sí, pregunta ok. en el chat que dice, Ok. ¿Podrías repetir las limitaciones de los formalismos RNS y Brink-Schwarz? Si el espinores puros tiene alguna, ¿qué significa un shell y si limiten algo estos formalismos?
Ok, las limitaciones de los formalismos RNS y Brink-Schwarz es el siguiente. En RNS, como dije, uno no tiene supersimetría en el espacio-tiempo, así que tiene que usar la proyección GSO, que es puesta a mano. Obviamente da consistencia a la teoría, pero introduce problemas como esta suma en las estructuras de spin, que cuando uno trata fermions o cuando uno va para loops, se complica demasiado la vida. ¿Ok? Entonces, inclusive hay un paper donde hacen para 2 loops, si no me equivoco, 4 puntos, y el paper tiene 100 páginas, ¿no? En cambio, Computer Spinners tiene 10 páginas nada más. Entonces uno puede ver más o menos la eficiencia del formalismo de espinores puros con esa comparación, por ejemplo, ¿no? Obviamente para 3 loops no hay nada con RNS y con espinores puros ya hay un resultado bajo ciertas condiciones, pero que nos ha permitido verificar esta conjetura de la dualidad de S. ¿Qué más? Y para el formalismo de Brink-Schwarz, este formalismo tiene supersimetría en el espacio-tiempo, pero tiene este problema de la cuantización, ¿no? Uno no puede cuantizar de forma covariante, tiene que ir al Icon Gauge, y en el Icon Gauge, como dije ayer, los métodos funcionales son muy complicados de tratar cuando uno va a un número arbitrario de estados externos y a un número arbitrario de loops, ¿no? Y además, algunos backgrounds no admiten este Icon Gauge, entonces uno no puede estudiar en cualquier background. Las ventajas del espinor puro es exactamente que uno ahora tiene supersimetría en el espacio-tiempo, la cuantización será covariante y por lo tanto, uno puede estudiar varios aspectos de la teoría de cuerdas. Por ejemplo, otra cosa que dije de RNS es que eh, algunos backgrounds no se pueden acoplar a la cuerda de RNS. Por ejemplo, los backgrounds Ramón-Ramón no se pueden acoplar, no hay forma de acoplarlo en la worksheet, ¿okay?, de RNS. Y eso es porque no es manifiestamente supersimétrico en el espacio-tiempo, ¿no? En cambio, con espinores puros o con Green-Schwarz sí se puede hacer. Otra vez, con Green-Schwarz no puedes cuantizar, pero con Pure Spinor sí puedes. Entonces puedes estudiar, por ejemplo, cuerdas en AS5S5 a nivel cuántico, ¿no? Usando la cuerda de espinores puros. Esas son las ventajas de los espinores puros. Entonces ya mencioné las ventajas de amplitudes, las ventajas de ADS5S5, del problema de ADS5S5. Hay más ventajas también, por ejemplo, para construir esas acciones, ¿no? Esta acción que está aquí, hay una acción parecida con supergravedad en D igual a 11, que se ha construido recientemente. Bueno, recientemente no, hace 8 años creo atrás, pero eso se podía hacer en el superespacio de espinores puros también, ¿no? Entonces se puede hacer también así para Borinfel, BJM, BLG, etc. Ok, hay más todavía. Ok, también para entender los twistors, ¿no? Ok, hay unos resultados interesantes que muestran que las formulaciones de los four-dimensional twistors de Penrose, por ejemplo, admiten admiten una generalización natural usando espinores puros en dimensiones superiores, ¿no? Entonces, nos gustaría entender, por ejemplo, cómo usando estos espinores puros, pues podemos tener una formulación twistorial para algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas interesantes que estén abiertos aún es, no sé si ayer han estado en la charla que di sobre twistor strings, 1B twistor strings, pero mencioné que esta twistor string, por ejemplo, dio lugar a mucha estructura geométrica, ¿no? Se descubrió mucha estructura geométrica a partir de las fórmulas, se comenzó a entender mejor estas fórmulas y se vio que en realidad hay mucha estructura rica atrás, ¿no? Y ahora, pues ya no se usan más las fórmulas porque las fórmulas son complicadas, lo que se usa son estas intuiciones geométricas que las personas han ganado estudiando estas cosas, ¿no? Bueno, el punto es, si los twistors nos han dado ese poder geométrico para entender el scattering de partículas en E=4 superyamils, ¿será que podemos encontrar una formulación twistorial igual en D igual a 10? Usualmente la vida en D igual a 10 es más simple que en D igual a 4. Ustedes han visto, en D igual a 10 la acción es simple, es FMN más la parte del gluino, ¿no? Si uno estudia en E=4 superyamils, la acción es más complicada, tienes un montón de campos también. Entonces, la pregunta pues sería, ¿será que los espinores puros nos pueden ayudar a entender esa formulación de D igual a 4 a D igual a 10? Y si en D igual a 4 se ha descubierto este monstruo que se llama el amplituhedron, a partir del cual uno puede calcular amplitudes, ¿no? ¿Será que en D igual a 10 hay un monstruo parecido? ¿Será que hay un animal que nos dice cómo calcular todo? Y bueno, entonces esas preguntas, por ejemplo, quedan en abierto y los espinores puros parecen promisorios porque, como dije, parecen ser los que naturalmente generalizan la transformada de Penrose, ¿no? En 4D.
También está la cosa con M-theory, ¿no? Hay una formulación covariante de la supermembrana, es una de las áreas en la que yo trabajo también. Pero se ha hecho muy poco porque se entiende poco también. Sin embargo, la formulación está ahí. Lo que creo que lo mencioné, pero lo que se espera es que uno pueda calcular por lo menos amplitudes con el sector massless, que serían amplitudes relacionadas con 11-dimensional supergravity. 11-dimensional supergravity está relacionada con M-theory, así como Type 2A superstring, Type 2A supergravity está relacionado con Type 2A superstring. Y entonces esta M-theory de alguna manera sería, digamos, descrita por la supermembrana cuántica, ¿no? Hay una cosa que se llama matrix theory, entonces para intentar cuantizar a la membrana, como se encuentran unos problemas por las no linealidades de las ecuaciones de movimiento y del hamiltoniano, uno, uno tiene que introducir un concepto que se llama matrix theory y que ha funcionado en el Icon Gauge, y la idea pues sería introducir eso en el caso covariante, ¿no? Y después calcular amplitudes, y bueno, la conjetura es que 11-dimensional supermembrane contiene información no perturbativa sobre string theory, ¿no? Sería interesante extraer información no perturbativa, porque lo que sabemos hasta ahora es solamente perturbativo. Esa es otra cosa también que no dije. La mayoría de cosas que sabemos hasta ahora es solamente perturbativo. No tenemos una formulación no perturbativa exitosa todavía. Por eso es que hay muchas cosas que faltan por completar en esta historia de la teoría de cuerdas, ¿no? Y así hay más, tal vez ahora no me acuerdo, pero sí, hay varias ventajas que los espinores puros nos están dando para entender algunos aspectos de la teoría de cuerdas, ¿no? Por ahí había alguien que estaba con el micro prendido, no sé si quiere preguntar. Ok, Lisbeth Lara ha preguntado, ¿nos podrías por favor recomendar algún libro para aprender a cuantizar o paper sobre los temas del curso? Excelente presentación. Ok, gracias. Sí, claro, hay un libro, este es el libro, digamos, que donde puedes encontrar todo relacionado a la cuantización, o bueno, tal vez la mayor parte de las cosas que he dicho, eh, pero que es muy bueno, obviamente mucho más, ¿no? Obviamente mucho más, porque lo que he dicho aquí es una parte nomás. Este libro es de Mark Knox, que se llama Quantization of Gauge Systems. Uh, no sé, tal vez lo escribo o tal vez se lo mando después a Cristian. Bueno, el punto es que en ese libro puedes encontrar desde cero, ¿ok? Esta cosa de cuantizar sistemas con primera clase, segunda clase, BRCT, anticampos, etc. También puedes ver las lectures de Dirac. Lectures on Quantum Mechanics son muy buenas también. Él describe muy claramente esta cosa de first class, second class, primary, secondary constraints, ¿no? Y los Poisson brackets, los Dirac brackets, etc. Ahí vas a entender bien por qué son necesarias estas modificaciones, ¿no? Pero ese primer libro que te dije creo que te va a ayudar mucho por ejemplo, entender este esquema BRCT, ¿no? Obviamente hay otros formalismos para cuantizar, Gupta-Buehler también, pero esos ya son otros libros, creo que eso lo puedes encontrar en el Peskin, por ejemplo, ¿no? Hay libros para Icon Gauge Quantization, también creo que en la mayoría de los textbooks puedes encontrar Icon Gauge Quantization, ¿no? Ahora, sobre otros temas que he hablado aquí, pues hay un montón de papers. Yo recomendaría sí, ese de ahí, el que Camilo Rondón ha dicho. Eh, Como dije, lo que yo he dicho aquí es básicamente un resumen de varias cosas que van a encontrar en la literatura. Eh, yo creo que el paper o el review que más está, digamos, tiene más intersección con lo que he dicho. No está todo lo que he dicho porque, como dije, lo he sacado de varias partes, pero tiene más intersección. Son las lectures en el ICTP de Nathan Berkowitz sobre Covariant Quantization of Superstrings. Ahí van a encontrar algunas partes de las que he hablado y un poquito más porque él habla también sobre background curvados. Esa parte me ha tocado ya, pero ahí él explica un poquito más sobre este problema de S5 a S5, ¿no? El paper puede ser que cuando lo intenten por primera vez leer sea un poquito pesado, pero por lo menos te va a dar las herramientas, bueno, perdón, te va a dar la información de los temas que necesitas aprender para que puedas entender el paper, ¿no? Entonces sí sería bueno darle una mirada
a ese review. Ahora tengo otra pregunta sobre las limitaciones de espinones puros, también sobre el on-shell y se limitan algo los formalismos. Las limitaciones de espinones. Ok, una de las limitaciones de espinones puros ahora es que no podemos ir a 4 loops todavía porque hay problemas técnicos que no entendemos muy bien, pero que no está estrictamente relacionado solamente con espinones puros, sino también con la geometría o con las propiedades de las superficies de Riemann. Hay unos teoremas matemáticos ahí que no se entienden muy bien. En principio se puede hacer, hay una prescripción para ir más allá de 2 loops. Pero como digo, no hay ningún resultado concreto todavía con esa prescripción. ¿Okay? Y básicamente esto está dado por causa de que algunas cositas no se entienden muy bien desde el punto de vista matemático. Otra limitación tal vez sería que aún no tenemos una descripción completamente satisfactoria sobre el origen del formalismo. Hay varios papers interesantes donde demuestran diferentes conexiones entre los formalismos usuales de la cuerda, Green, Schwarz y RNS con espinones puros, pero no hay ninguno todavía que sea completamente satisfactorio. Entonces, sabemos que funciona muy bien, pero todavía no entendemos muy bien su origen geométrico, ¿no? Por ejemplo, RNS es enseñado en los textbooks porque se entiende el significado geométrico. Sabemos cómo se construye, ¿no? Lo hemos visto en la lecture 1. Ponemos la cuerda, los constraints y cuantizamos. Pero como hemos visto aquí, la cuerda de espinor puro es un poquito más sutil, ¿no? Yo he demostrado que puedo ir de Brink-Schwarz en un cierto gauge al espinor puro, pero han visto que que el camino no ha sido muy simple, ¿no? Y además que no ha sido covariante. He tenido que romper la covariancia y, bueno, por ahí eso ha complicado las cosas, ¿no? Entonces, yo diría que esos son esa sería una de las limitaciones del formalismo, ¿no? Pero yo no lo veo más como limitación, lo veo más como algo interesante, un territorio no explorado que está esperando por la gente, ¿no? Que está esperando por personas ahí que tengan una idea inteligente y consigan resolver el problema. Luego me dice también sobre el on-shell y se limitan algo los formalismos. Esa parte no entiendo, también sobre el on-shell. Esta parte no entiendo, disculpen. Ya, sí, mi pregunta era, no entiendo bien qué significa cuando decías on-shell. Si me On-shell, podrías sí. explicar un poco qué es eso y qué implicancia tiene en el análisis, porque creo que también hay Okay. off-shell. Sí, ok, cuando digo on-shell quiere decir que satisface las ecuaciones de movimiento, ¿no? Cuando yo digo on-shell aquí en el formalismo de espinor puro, lo que estoy diciendo es que satisface estas condiciones de cohomología, ¿no? Porque como dije, esto es como imponer el kernel de Q igual a 0, y el kernel de Q igual a 0 es básicamente ecuaciones de movimiento. Y también el hecho de que tengo que remover las transformaciones de calibre, ¿no? Entonces, cuando digo on-shell, quiero decir estas dos condiciones. Quiero decir que sea un estado físico. Eso es lo que quiero decir por on-shell.